Papá, date prisa. Esta es la regla. Sin entrada, sin entrada. ¿Qué hay por qué? Señor, buenos días, por favor, entre. ¿No significa que hay reglas? Porque pueden entrar. No podemos entrar. ¿Por qué? Es el SR. Pronto conseguiré el grupo CI de Sonji. Una inyección de capital de 10 millones. Llega tarde a la escuela. Mira lo pobre que eres. ¿Sabes cuál es el concepto de 10 millones? Somos los más famosos de Hanzhou. Los jardines de infancia aristocráticos no deben prestar atención a un perro. ¿Se puede poner? Sí. No somos pobres. Mi papá es el dueño de la empresa. Jefe. Vamos, llegamos tarde. Puedo escuchar a la abuela de Xiao. Estás en bancarrota. No hay dinero. ¿A qué escuela aristocrática sigue? A 1 kilómetro de distancia está la parada de autobús, te aconsejo. O enviar al niño al jardín de infancia más cercano. El beneficio es tratar de manera diferente. Este es tu jardín de infancia. Concepto de enseñanza. ¿Sí y qué? Está bien, ya casi llegamos. Somos un noble jardín de niños. Solo mira el dinero y habla. Si tienes dinero, no tienes dinero. Pequeño lindo. No mires tu grado. También con Ben Shao. Ir al mismo jardín de infancia. No te importa. No puedo controlarlo. Mi hijo tiene razón. Alto. ¿Qué jardín de infantes no tiene dinero? ¿Qué pasa? Envía a mi hija al jardín de infancia. Ya llegaron tarde. No se permite entrar hoy. ¿Por qué no entraste cuando llegaste tarde? Lárgate de aquí ya. Miren a estos pequeñines, no estorben. Papá, qué raros son. Vámonos. Xiao, no tengas miedo, no hemos hecho nada malo. Ellos son los que deberían irse. Escuchen esa inversión de 10 millones ustedes. No la van a obtener, qué arrogancia. Ni siquiera se dan cuenta de su nivel. ¿Con qué derecho nos dicen estas cosas? ¿Quién dice que el señor Ye no tiene derecho? Papá, ¿vinieron a cobrar la deuda? Xiao, te cubre, corre. Xiao no tiene miedo y ellos, todos son subordinados de papá. Saludos a Lanyagua. Saludos al joven maestro. Lanyagua, joven maestro, papá. ¿Por qué te llaman Lanyagua? Joven maestro, señor. ¿Pero es el magnate global? ¿El dueño detrás del consorcio celestial? ¿Qué está pasando aquí? Wow, papá, es increíble. Señor Son, ¿qué hacemos con esos 10 millones de inversión? Esta escuela con moral corrupta. No vale la pena esa inversión de 10 millones. Se cancela. Cancelada y además. Busquen una mejor escuela para Xiao. Sí. Hay estas dos personas. No quiero verlas en Hanzhou ni en toda la provincia de Jian. Jamás. Si investiguen. Si descubren cualquier acto ilegal o desordenado, que se pudran en la cárcel. Sí. ¿Esto, director, qué hacemos? Vámonos ya. Wow, papá, es increíble. Kanglong, ¿cómo va el asunto? En nombre del grupo CI. He entregado un pedido de 50.000 millones a la empresa de la señora. Esta noche en la cena de inversión se anunciará frente a todos los poderosos de Hanzhou. Bien con este pedido. Tan si podrá cotizar en bolsa y entonces Churan se convertirá en la nueva estrella empresarial de Jian esta noche. Yo también le daré una sorpresa a Churan. Es hora de que el mundo sepa mi verdadera identidad. Bienvenido Lanyagua, el dragón oculto emerge. Para alcanzar la cima. Wow, papá, es genial. Por cierto, en 3 días voy a organizar una gran fiesta de cumpleaños para Xiao. Esto. Deben organizarlo bien.
Sí, por cierto, señor. Su sirviente tiene una duda. ¿Por qué no le revela directamente su identidad a la señora, en lugar de arruinar una empresa? Para apoyar la empresa de la señora con solo una palabra suya, podría hacer que la empresa de la señora esté entre las 500 más grandes del mundo. Churan es muy independiente, no le gusta que me meta en sus asuntos. Así que mi identidad debe mantenerse en secreto por ahora. Sí. Es solo una empresa de 1.000 millones. Si quiebra que quiebra, he ocultado algo a Churan. También para que no tenga presión y además. La empresa de Churan está a punto de cotizar en bolsa, es hora de que sepa algunas cosas. La señora es muy afortunada. Hacerla feliz a ella y a Xiao Xiao, cualquier sacrificio vale la pena. Hola, soy Gaoji, la secretaria del señor Tan. Tienes 10 minutos para llegar a la oficina. Señor Ye, ¿quién se atreve a ser tan irrespetuoso contigo? No pasa nada en la fiesta de esta noche. Haré que todos me conozcan de nuevo. Mamá estará muy feliz. Por cierto, señor y la señorita Suruexue de la familia Su de Kioto, que tiene un compromiso matrimonial contigo, ya ha llegado a Hangzhou. ¿No es que recientemente estaba por casarse con la familia Ye de Kioto? ¿Será que ya sabe mi identidad? Probablemente aún no sabe que ustedes, Lan Yagua, quien domina el mundo empresarial global, simplemente se resiste al matrimonio arreglado y insiste en casarse solo con usted. Qué molestia, bueno, no importa. Sigamos ocultando mi identidad. Primero llevaré a Xiao Xiao a buscar a Churan. Sí. Señor Su, hemos descubierto que el joven Ye está actualmente en la empresa de Tang Churan. Tan Churan. ¿Cómo se merece a mi hermano Ye? Bueno, es hora de recuperar a mi hermano Ye. Sí. Vamos. Papá, tengo que hacer caca. Ah, bien ahí. ¿Quieres que papá te acompañe? No hace falta, Xiao Xiao ya es grande. Voy sola. Muy bien, ve. Llegaste tarde. Hola, secretario Gao. Vienes a un edificio de oficinas tan lujoso y ni siquiera te cambias a un traje decente. Vienes con eso. Ropa que ni siquiera tiene marca. Al entrar, un olor a pobreza no es presentable. Churan, ¿por qué me llamaste en este momento? Quiero ver al director Tan. ¿Crees que estás a la altura? El hijo abandonado de la familia Ye de la capital, la única empresa a tu nombre y quebrada. ¿Qué cara tienes para ver al director Tan? ¿No tienes un poco de autoconocimiento? ¿Estoy a la altura o no? No es tu decisión si me llamaste desde lejos. Es para escuchar esto, entonces no necesito quedarme. Espera, ¿te dije que te fueras? Pensé que podrías reconocer la diferencia entre tú y el director Tan. Sabes por qué te llamé hoy, pero tú insistes. Fingiendo entender pero actuando como si no. Entonces, seamos directos. Ni siquiera quieres mantener un poco de dignidad. El acuerdo de divorcio. Así es. El director Tan está a punto de firmar un pedido de 50.000 millones con el grupo CI. Pronto será la estrella más brillante en el mundo empresarial de Jian, y tú no has logrado nada en el mundo empresarial. Incluso tu empresa quebró. Solo serás una carga para el director Tan. Si eres un hombre, divorcia al director Tan rápidamente. ¿Es tu idea o la de ella? ¿Eso importa? Un noble caído es peor que un perro. Te aconsejo que tengas un poco de autoconocimiento. No sigas molestando al director Tan. Carga y molestia. ¿Quién te crees que eres? Esto es un asunto familiar entre Churan y yo. No te corresponde meterte. Está bien. El asistente Gao no tiene derecho a intervenir. ¿Y yo? Mamá, ¿cómo llegaste aquí? Cállate, no tienes derecho a llamarme mamá. Ni siquiera te has mirado en el espejo. ¿Qué eres tú? Solo eres un perro callejero expulsado por la familia Ye. Tu empresa ya quebró, ¿qué derecho tienes de quedarte en nuestra familia Tan? No tengo derecho en aquel entonces. Para obligarme a casarme con Churan. No dudaste en drogarme. Luego tuvimos a Xiao Xiao y no tuvimos más remedio que casarnos. En ese momento pensé que eras el hijo mayor de la familia Ye de Kioto, pero resultaste ser un desecho. Fue tú quien ocultó la verdad primero. ¿Qué derecho tienes a culparme? ¿Entonces no tienes ninguna culpa? Sí. En aquel entonces te engañé para llevarte al hotel y drogarte. Fue un poco apresurado de mi parte. Pero como madre,
Quería que mi hija tuviera una buena vida. ¿Qué culpa tengo yo? Y después del matrimonio, me dediqué a cuidar a Xiao Xiao y a Churan. Y hasta usé los fondos de mi empresa para cubrir tus pérdidas. ¿Y qué obtuvimos? ¿Qué obtuvimos? Fue tu decisión, nuestra Churan. Está a punto de obtener un pedido de 50.000 millones del grupo CI y entonces se convertirá en la reina del comercio de Hangzhou. ¿Y tú? Eres solo un adorable, que no puede mantenerse después de la quiebra todavía. ¿Mereces estar al lado de nuestra Churan? ¿Mereces estar en nuestra familia Tan? Por supuesto, el éxito de la señora Tan hoy se debe a su propio esfuerzo. ¿Y tú, un hombre, estás aquí discutiendo por tonterías, tomando crédito por todo? ¿No te da vergüenza? Realmente no tienen vergüenza. ¿Ayudar a tu esposa no es lo correcto? ¿Y te enorgulleces de eso? ¿Qué clase de hombre eres? Realmente estaba ciega en aquel entonces. ¿Cómo pude dejarte entrar a nuestra familia Tang? Ahora que lo pienso, realmente me arrepiento de lo que hice. Es que tú, como esposo, ayudar a tu esposa con algo pequeño, ¿qué tiene de malo? ¿Y todavía te atreves a venir aquí a presumir? Un hombre insistente y despreciable, realmente asqueroso. Esas caras de ingratos que tienen son las que realmente dan asco. Basta, tú ayudaste a Churan Company a cubrir las pérdidas. Eso es lo que deberías hacer como esposo, tu deber. No sigas hablando tonterías ahora mismo. Firma este acuerdo de divorcio. Tan apurado porque me divorcié. ¿Ya tienes a alguien más en mente? Por supuesto, con la posición actual de nuestra directora Tan, solo el joven Zhao Kai de la familia Zhao. La cabeza de las 4 grandes familias de Hangzhou es digno de ella. Ya que estamos aquí, no te lo voy a ocultar más. Yo ya he ayudado a Zhao Shao a organizar una cita a ciegas con Churan. Ambos están muy satisfechos. Zhao Shao, en agradecimiento, ya nos ha ayudado a conseguir un pedido de 50.000 millones del grupo CI. ¿Estás bromeando? El pedido de 50.000 millones del grupo CI lo conseguí yo, fue Son Kanglong quien te lo arregló. El un pequeño de la familia Zhao no está a la altura. Realmente eres un sapo que quiere bostezar. ¡Qué gran alarde! Son Kanglong, el timonel del grupo CI, es el hombre más rico de nuestra provincia Jian. ¿Tú le pides que arregle las cosas? ¿Todavía te crees el joven de la familia Ye de antes? Es que Zhao Shao no está a la altura. ¿Y tú sí lo estás? Eres realmente ridículo. Te aconsejo que guardes esa lamentable dignidad. Si realmente tuvieras esa capacidad de ayudar a Churan a conseguir el pedido de 50.000 millones del grupo CI, ¿hubieras quebrado? Mi capacidad no es algo que ustedes, ranas en un pozo, puedan entender. No hablemos de ese tal joven Zhao. Incluso si viniera Son Kanglong, no tendría derecho a sentarse frente a mí. Jethro, me has decepcionado mucho. Churan, finalmente llegaste justo a tiempo. Mamá nos está presionando para que nos divorciemos. Jethro, ¿cómo no me di cuenta antes? Eres tan desvergonzado. Conseguí el pedido del señor Son. Gracias a mi esfuerzo. Y a la ayuda de Zhao Shao. Tú, con una sola frase. ¿Vas a negar todo mi esfuerzo? Churan. El pedido de 500 millones del grupo CI. Lo preparé para ti con Son Kanglong. Basta, solo haces que me sienta más desprecio por ti, lo repito. Conseguí el pedido. El ascenso de Tan. Es gracias al reconocimiento del señor Son y Zhao Shao. No tiene nada que ver contigo. ¿Por qué no puedes creerme? Ahora la empresa está en quiebra, estás lleno de deudas. ¿Cómo puedo creerte? Jethro. Mejor divorciémonos. Divorcio Tan, Churan. ¿Estás seguro de que hablas en serio? Llevamos juntos 5 años. No te esfuerzas y ya está. Ahora la empresa que manejaste está en quiebra. Estoy muy decepcionado de ti. Al final no somos del mismo camino. Así que esa es tu razón para el divorcio. ¿Cómo quebró mi empresa? Tú lo sabes mejor que nadie. Tú mismo llevaste la empresa a la quiebra. Y ahora culpas a nuestra familia, a Churan. Dejando los hechos de lado, ¿no tienes ninguna responsabilidad? Después de tantos años, ganas tan poco dinero. ¿No te das cuenta? ¿No te esfuerzas lo suficiente? Es la primera vez que veo a alguien que traiciona. Decirlo de manera tan elegante. En verdad son madre e hija. Puedo aceptar tu incompetencia. Pero no tu falta de ambición y tus chismes. Basta, no sirve de nada hablar. Es hora de terminar este matrimonio que nunca debió comenzar.
Aquí hay 1 millón, tómalo como una compensación. Tan Churan incluso si no valoras nuestros 5 años de relación, deberías pensar en Xiao Xiao. Ella necesita una familia completa. Yo. Basta ya, Yezhuo. ¿Acaso quieres usar a Xiao Xiao para secuestrar a Churan? Eres realmente despreciable con toda esa palabrería. Dices que todo es por Churan y Xiao Xiao. Pero yo creo que tú solo quieres vivir a costa de la familia Tang. Él sabe que el señor Tan está a punto de firmar un acuerdo de colaboración de 50.000 millones con el grupo CI y quiere volar alto junto al señor Tan. ¿Para qué tanta palabrería? ¿A quién quieres engañar? Un simple pedido de 50.000 millones. Y ya se están inflando de esa manera. Si supieran mi verdadera identidad, ¿acaso no se arrodillarían y se postrarían? Eres un pobre diablo sin dinero ni influencias. Aparte de fanfarronear, ¿qué más tienes para presumir? Si realmente tuvieras ese talento, entonces te invitaría de vuelta a la familia Tang. Te quemaría incienso, me postraría y te saludaría. No lo necesito. ¿Ya terminaste? Solo estás haciendo que te desprecie aún más. ¿No es solo dinero lo que quieres? Te daré 5 millones más y no te metas en los asuntos de Xiao Xiao. Le daré una vida mejor y más privilegiada. Pequeña e inútil, solo tienes ese talento. Basta ya, no finjas más. Toma este dinero y lárgate de una vez. Me das asco con solo verte. Unos míseros 6 millones comparado con lo que le di a la familia Tan. No llega ni al 1%. No pienses que con esa excusa te llevarás la mitad de los activos de la familia Tang. Todos fueron ganados por Churan. Ni lo sueñes en cuanto a lo que le diste a Churan. Fue por tu propia voluntad, nadie te obligó. Olvídalo, no digas más, Yezhuo. Firma el acuerdo de una vez, nunca fuimos del mismo bando. Pero mamá. Xiao Xiao, da su piruleta. No te divorcies de papá, por favor. No abandones a Xiao Xiao. Xiao Xiao, ya no comerás más esa comida chatarra. ¿No lo sabías? Dámelo. No llores, Xiao Xiao, no llores. Solo los pobres sin dinero les dan dulces a sus hijos. Es porque a Xiao Xiao le gustan. Papá. Mamá me quitó mi paleta. Ya no me gusta. Xiao Xiao, mamá no te abandonará. Es papá el incapaz, no puede darte una vida mejor. Por eso mamá debe divorciarse de él. Tan Churan, no pienses en llevarte a Xiao Xiao de mi lado. Xiao Xiao, no llores, quédate con mamá. No quiero a mamá. Suéltala. Xiao Xiao, Xiao Xiao, no La hagas estás escándalo. lastimando. No quiero a mamá. Quiero a papá. Tu papá es tan incapaz, ¿qué futuro tienes con él? Siempre dices que le darás lo mejor a Xiao Xiao. Pero ni siquiera sabes lo que más le gusta a Xiao Xiao. ¿No deberías reflexionar sobre ti mismo? Eso es porque tú la malcriaste, ahora ni siquiera reconoce a su propia madre, realmente eres malvada. Dices que la niña no es cercana a ti. Es porque tú como madre nunca has estado presente en su crecimiento. ¿Cuántas veces la has visto en un año? Tu llamado acompañamiento y cuidado son solo palabras vacías. Yo soy quien realmente puede darle un futuro verdadero. Esta es la mayor diferencia entre tú y yo. Parece que al final te perjudiqué. Si no hubiera usado mi empresa para cubrir las pérdidas de tu familia Tan, tampoco habrías terminado así. Está bien, al menos me permitió ver la verdadera cara de su familia Tan. Yo no debería haber permitido que Son Kanglong te diera un pedido de 50.000 millones. ¡Qué descaro! El pedido de CI Group, fue yo Zhao Kai quien lo consiguió para Churan. ¿Cuándo se convirtió en tu mérito? Ai Zhao Shao ha llegado. Inmediatamente haré que Churan se divorcie de este hombre inútil. No retrasaré los buenos planes de usted y Churan. Zhao Shao tiene razón. El pedido de 50.000 millones de CI Group fue Zhao Shao quien hizo la conexión para el SR Tan, no como algunos que se atreven a exagerar cualquier cosa. Zhao Shao, gracias por el esfuerzo con el pedido. Ah, no es nada.
Son Kanglong del grupo CI. El presidente Son tiene una buena relación con mi padre. Ante él todavía puedo decir algo. El pedido de 50.000 millones esta noche. Seguro que será tuyo, Tan Churan. ¿Qué risa? El pedido de 50.000 millones del grupo CI. ¿Cuándo se convirtió en algo que tú hiciste? El simple Zhao de Hangzhou. ¿Tú te crees capaz? Si no soy yo, entonces eres tú. Tú un pobre diablo con la empresa en quiebra. Ni siquiera puedes ver al señor Son. ¿Te atreves a hablar tonterías delante de mí? ¿No es ridículo? Yezhuo, cállate. La mitad del cielo de Hangzhou es de la familia Zhao. ¿Por qué no te vas de una vez? No vayas a ensuciar la cara de Zhao Shao. Zhao Shao, esta noche te toca trabajar duro. No hay problema, no hay problema. Cuando me case con Churan seremos una familia. No hablemos de dos familias, lo de Churan. Es asunto mío, Zhao Kai. A eso está bien, eso está bien. Que te guste nuestra Churan. Es una bendición para nuestra Churan. ¿No es así? Zhao Shao es el heredero de la primera familia de Hangzhou, no como algunos. Que no solo son inútiles, sino que tienen más boca que pies. Tan Churan, te pregunto por última vez. ¿Puedes por Xiao Xiao mantener una buena relación familiar y darle un ambiente saludable para crecer? No puedo, Yezhuo. La brecha entre nosotros es demasiado grande. Es mejor que aceptes la realidad. No te preocupes por Xiao Xiao. Yo le daré un futuro mejor. ¿Ya terminaste? Si tienes sentido común, vete de una vez. Yo cuidaré bien de tu hija. Después de todo, la familia Zhao es grande y poderosa. No nos falta un bocado. ¿Tú te crees capaz de cuidar a Xiao Xiao? Yo soy de la primera familia de Hangzhou. El joven de la familia Zhao no soy digno. Tú sí lo eres. Después de que me case con Churan, le cambiaré el apellido a tu hija. Para que lleve mi apellido Zhao. ¿Sabes? Tu familia Zhao de Hangzhou. Por esta frase. ¿Cuánto tendrá que pagar? ¿Pagar? ¿Qué pagar? ¿Tienes agallas para enfrentarme? ¿Crees que con una llamada puedo hacer que en Hangzhou no tengas dónde pisar? Bien, entonces quiero ver. ¿Cuánto pesas realmente? Tío malo, papá, no dejes que este tío malo me lleve. Tranquila, Xiao Xiao. Nadie puede alejarte de tu papá. Tranquila, Xiao Xiao, nadie puede alejarte de tu papá. Yezhuo, esto es el último respeto que te doy. Espero que reconozcas la realidad. Aquí hay 6 millones, tómalos y vete. Fuera de mi mundo y el de Xiao Xiao. Papá. No quiero a mamá, quiero a papá. Este divorcio lo acepto. Pero no se arrepientan. No tomaré ni un centavo. Pero Xiao Xiao debe quedarse conmigo. Pequeña inútil si tú. Si vuelves a decir algo que lastime a Xiao Xiao, ¿crees que con una palabra puedo arruinar a tu familia Tan? ¿Todavía te atreves a fanfarronear? ¿Cómo te atreves a ser tan arrogante? Tía, no se preocupe. Con alguien como él lo aplastaré en un minuto. Bien, entonces quiero ver. ¿Cómo planeas aplastarme? ¿Ya terminaste? Yezhuo es demasiado arrogante. ¿Cómo te atreves a gritarle a mi madre y desafiar a Zhao Shao? Aunque estemos divorciados, ella sigue siendo tu mayor. Tan Churan, ¿estás sordo o ciego? ¿Qué mayor le diría eso a un niño? ¿Acaso me equivoqué? Churan, sé que te gustan los niños. Cuando te cases con Zhao Shao, puedes tener varios. Con los genes de Zhao Shao, no hay comparación. Claro que no. Zhao Shao tiene un linaje noble, no como algunos expulsados de casa. Sin habilidades pero con mucho carácter. ¿Para qué hablar tanto con esta pequeña? ¿Te atreves a desafiarme? Bien, ahora mismo haré que te echen. A ver quién se atreve.
Ya estoy aquí a ver quién se atreve a molestar a Yezhuo. ¿Tú eres? Preséntate. Soy la amiga de la infancia de Yezhuo. Y también su prometida. Roxue, no necesitas venir aquí. Si no vengo, ¿te dejarías maltratar así? Hoy estoy aquí a ver quién se atreve a tocarlo. ¡Guau, papá! Esta tía es increíble. No digas tonterías. ¿De quién es esta pequeña princesa tan adorable? Señorita, tú como forastera. No puedes meterse en los asuntos de la familia Tan. Entonces escuchen bien. Los asuntos de Yezhuo son mis asuntos. Durante 5 años la familia Tan ha explotado a Yezhuo. Ahora que está en bancarrota, lo maltratan sin vergüenza alguna. Ahora ya no tiene sentido hablar de esto. Yezhuo y yo ya estamos divorciados y no lo desprecias. Por ser un inútil, entonces quédate con él. Bien, no podría desear algo mejor. ¿Eres la chica que Yezhuo encontró en el club nocturno para molestarnos a propósito? ¡Qué olor tan encantador! Insultar, bofetada. ¿Pequeña, te atreves a golpearme? Ir más allá, otra bofetada. ¿Te atreves a presumir delante de mí? No importa quién seas. En Hanzhou con una llamada. Puedo hacerte arrepentirte. No lo creo. Ven, haz una llamada. Basta, la cena es importante. No hay tiempo para tonterías, por cierto, Yezhuo. Te estás apoyando en una mujer. No va a terminar bien. Cuídate. No necesito depender de nadie tan Churan. Pronto te haré saber. ¿Qué tipo de existencia soy, vamos? Vámonos, pequeña princesa. El pequeñito en bancarrota encontró una mujer. Y se atreve a hablar con arrogancia frente a mí. No conoce su lugar, tarde o temprano terminará en la calle. Churan, esta noche. Definitivamente te ayudaré a conseguir ese pedido de 50.000 millones. Gracias, Cao Sao. Es solo que hoy acabas de mencionar el matrimonio. Creo que aún no estoy preparada. Ay, Churan, ¿qué más necesitas preparar? Cao Sao ya ha enviado una dote tan grande. Tía, ¡Qué gran muestra de sinceridad! no hay prisa. También estoy ayudando a Churan a deshacerse de cargas. Por cierto, en la cena de negocios de esta noche, una gran figura del grupo Tiansen estará presente. Una gran figura. ¿Será el fundador del grupo Tiansen? Sí. Es Lan Yagua del grupo Tiansen. Ese es alguien que tiene un poder inmenso. A justo nuestra familia Zhao. Tiene algunos negocios con él. Ay, Cao Sao, ¿en serio puedes hablar con Lan Yagua? Entonces, ¿cuándo podrá nuestra familia Tan convertirse en una de las familias más importantes de Shenzhou? Todo dependerá de ti. Si el grupo Xiai es un lago, entonces la familia Ye de la capital es el Yangtze y el río amarillo. El grupo Tiansen es el océano. Incluso si las tres grandes familias de la capital se unen, Lan Yagua puede derribarlas con una sola palabra. Correcto, el grupo Tiansen. Entre las 500 empresas más grandes del mundo, todas están bajo su control. Su líder es conocido como el talento del unicornio. Un estornudo suyo puede hacer temblar las finanzas globales. ¿Es impresionante? Un personaje tan importante aparecerá en la cena de negocios de Churan. ¡Qué gran honor para nosotros! Churan, mira tan pronto como te acercas a esa pequeña dulzura. Después del divorcio, las cosas buenas vienen una tras otra. Date prisa y agradece a Cao Sao. Muchas gracias a Cao Sao por su gran ayuda. Esta noche definitivamente me esforzaré al máximo para asegurar ese pedido de 50.000 millones. Hermano Ye, no te lo esperabas, ¿verdad? He vuelto. Papá, aún no me has dicho. ¿Quién es esta hermosa tía? ¿De quién es la pequeña princesa con una boca tan dulce? Xiao Xiao, esta es tu tía Roxue. ¿Entonces puedo llamar a Roxue mamá? Hermano Ye, Xiao Xiao ya me llama mamá. ¿Cuándo tendrás tiempo para casarte? No digas tonterías, acabo de divorciarme. Tranquilo, definitivamente trataré muy bien a Xiao Xiao. ¿A quién no le gustaría un tesoro tan adorable? Papá, a Xiao Xiao también le gusta la mamá Roxue. Oye, Señorita, debido a su ruptura del compromiso, la familia Yi está a punto de aplastar a la familia Su. bien lo sé. Hermano Ye, tengo algo que hacer, así que... Tía Roxue, ¿puedes llevarme de compras al centro comercial?
Quiero comprarle un regalo a mamá. Claro. Entonces me llevaré a Xiao, ¿de acuerdo? Vamos Xiao, saluda. Adiós, papá, adiós. Señor el líder de las 4 grandes familias de Hangzhou, el jefe de la familia Zhao King Kan acaba de pasar por Song Kanglong para ofrecerle la mitad de sus activos solo para conocerlo. Zhao King Kan, el padre de Zhao Kai. Sí. Justo. Tengo una cuenta que arreglar con él. La familia Zhao de Hangzhou. Sí, señor. ¿Debemos cancelar la cena de esta noche? ¿Por qué cancelarla? La familia Tan te ha tratado así, no puedo tolerarlo. Iré a hacer que Song Kanglong cancele el pedido y aplastar severamente a las empresas de la familia Tan. No es necesario, después de todo ella es la madre de Xiao. Y además ya dije que en la cena le haré saber cuál es realmente mi identidad. Churan, has venido, ven. Te presento, estos 3 son los 3 grandes jefes de la provincia de Jian, sus empresas. También son los líderes de la provincia de Jian. Dios mío. Las familias Xiao Fu y Chu han venido. Hay además la familia Zhao de Zhao Shao. Entonces el banquete de esta noche se puede decir que es la reunión de los 4 grandes de la comunidad empresarial de la provincia de Jian. Churan, esto es algo que nuestra familia Tang ni en sueños podríamos imaginar. Un momento de gloria. Incluso si somos fuertes, también debemos someternos al señor Son del consorcio CI, rendirle pleitesía. ¿Por qué es eso? Escuché que el grupo CI recibió el apoyo del consorcio celestial. El señor Son, por eso en solo 5 años dominó las 4 provincias del sur con activos de billones. Una palabra suya puede decidir el auge y la caída de un lugar. Ahí tienes razón, por eso esta vez Churan pudo obtener el permiso del señor Son. Incluso las 3 grandes familias están ansiosas por adularla. Dios mío. Los 3 magnates van a brindar por nuestra Churan. Esto es el honor de nuestra familia Tang de muchos años. Felicidades, señor Tan, después de divorciarse de Yezhuo, esa piedra en el camino. Usted será la joya más brillante de toda la provincia de Jian. Sí. En realidad debería haberme divorciado antes, fui demasiado blanda. Demasiado indulgente. Churan, no le hagas más caso. Después de esta noche, serás la reina del mundo empresarial de toda la provincia de Jian. Sin mi aprobación, Tang Churan. Tu título de reina del mundo empresarial de la provincia de Jian no se hará realidad. ¿Qué haces aquí? Churan ya se divorció de ti. Y además te expulsamos de nuestra familia Tang. Todavía tienes la cara de venir. Si no viniera este banquete, no tendría sentido continuar en cuanto a ella. ¿Aún quieres ser la reina del mundo empresarial de Jian? Es un sueño imposible. No creerás que con esa empresa ya en quiebra tuya, podrías llevar a nuestro director Tan a las alturas de hoy. Si no, ¿cómo crees que la familia Tan ha llegado hasta aquí? Tonterías, es que mi hija tiene un talento excepcional. Ha llegado hasta aquí completamente por su propio esfuerzo. Lo que diste. ¿Qué importancia tiene? Yezhuo, sé que el divorcio te afectó mucho, pero hoy es un día especial para la familia Tan. ¿Podrías no causar problemas aquí? Causar problemas, solo pregunto una cosa. Si no hubiera venido, ¿cómo habrías conseguido el pedido de 100.000 millones del grupo CI? Yezhuo, ¿cómo no me di cuenta antes de que eras tan desvergonzado que yo pudiera conseguir este pedido? Primero, por el reconocimiento del grupo si haya mi capacidad. Segundo, por la intermediación de Zhao Shao, pero tú una y otra vez niegas todo mi esfuerzo. ¿Tan mal me quieres ver? Eres tú el que no ve más allá de su nariz. Vine por los 5 años de matrimonio. Y porque aún eres la madre de Xiao. Si no hubiera venido, no habrías conseguido el pedido de 50.000 millones. ¿Ya terminaste de actuar? ¿Estás satisfecho? Viniste aquí solo para verme humillado. Lo lograste. Dime cuánto quieres. Te lo daré. ¿Aún quieres que te demos dinero? Estás soñando. ¿Cuánto más quieres sacar de la familia Tang? No te pases de la raya. Yezhuo, vivir a costa de otros hasta este punto. Realmente tienes talento. Bueno, mamá, vete, aquí tienes 10 millones. Suficiente para que vivas sin preocupaciones el resto de tu vida. Debes irte ahora mismo, salir de inmediato. ¿Estás seguro de que quieres que me vaya? Sí. Tan y Churan, 5 años de matrimonio. Y nunca confiaste en mí ni una vez. Hoy te haré saber si lo que digo es verdad o no. Song Kanglong.
El pedido de 100.000 millones para la familia Tan. Cancelado. Cariño, ¿sigues soñando? Enseñarle al señor Son del grupo si hay cómo hacer las cosas. ¿Tú también te atreves? Actúas como si fuera real si una persona. ¿No podrías fingir en otro lugar? ¿Quién te creería aquí? Vete de aquí ahora mismo. Este no es el lugar para ti. El señor Son del que hablan. Son Kanglong para mí. Solo tiene que inclinar la cabeza. Basta, ¿cómo te atreves a señalar al señor Son? ¿Quieres arrastrar a la familia Tan o a todas las familias prominentes de Jian? Yezhuo. ¿Tienes que hacerme perder la esperanza en ti? Llevamos 5 años casados. Siempre te conformas con lo que tienes sin ambición. Reflexiona en tu corazón. ¿Mereces ser el hombre de Tang Churan? ¿Mereces compartir esta prosperidad conmigo? Entonces, señor Tan, ¿qué nivel debo alcanzar? ¿Para cumplir con sus expectativas? Para ser el hombre de Tang Churan, debe desarrollarse conmigo, alcanzar juntos la cima de China. Mirar por encima de todo, ser único en el mundo. Y tú solo sabes causar problemas. Solo sabes hablar en grande. Alcanzar la cima de China, mirar por encima de todos. Ser único en el mundo, lo que buscas para mí. Es fácil de alcanzar y tú no mereces obtenerlo. Hasta ahora sigues presumiendo. Solo me haces sentir más pena y risa por ti. Haces que todos en la sala te desprecien más. Ser insultado así en público por tu exesposa. Eres realmente un pequeño encanto. No te preocupes, pronto todos ustedes reconocerán la realidad. Actuar hasta el final, ¿verdad? Churan. Un pequeño encanto sin vergüenza. No vale la pena que te enojes, no arruines tu estado de ánimo. Esta noche tú eres el protagonista de esta fiesta. ¿Qué está pasando? El pedido de 50.000 millones fue cancelado. Esto debe ser un malentendido. Primero buscaré a mi padre para aclararlo. ¿Qué hiciste exactamente? Para que el grupo CI cancelara el pedido. Este pedido yo te lo doy para que lo tomes. Si no te lo doy, no te atrevas a tocarla. ¿Por qué me haces esto? ¿En qué te ha fallado nuestra familia Tan? Solo quieres ver a Churan sufrir. Quieres vengarte de nuestra familia Tang. ¿Qué pecado hemos cometido los Tang? Lo he cuidado durante 5 años. No solo no es agradecido, sino que me devuelve mal por bien. Yezhuo, soy la madre de Xiao Xiao. ¿Cómo puedes tratarme así? Ya que mencionas a Xiao Xiao, está bien. Puedo darte el pedido del grupo CI. Pero la custodia de Xiao Xiao debe ser mía. ¿Por qué debería creer que puedes ayudarme a recuperar el pedido? Eso no es algo de lo que debas preocuparte. Deberías pensar en la custodia de Xiao Xiao. Yo decido por Churan en este asunto. Siempre que puedas ayudar a la familia Tang a recuperar el pedido de 50.000 millones del grupo CI Xiao Xiao, ese pecado. La custodia de Xiao Xiao será tuya. Bien, recuerden lo que han dicho. Son Kanglong, el pedido para la familia Tan. Continúa. La custodia de Xiao Xiao. Puedo dártela, pero lo del pedido. Espero que cumplas tu palabra. Churan, el señor Son ha restablecido el pedido. La fiesta de esta noche continúa. Tú. ¿Cómo lo hiciste? Eso ya no importa, Tan Churan. Es hora de cumplir tu promesa. Churan, no dejes que este chico te engañe. Zhao Shao, ¿qué quieres decir? Acabo de enterarme de que la cancelación del pedido fue porque la figura importante detrás del señor Son estaba muy molesta por el alboroto en la fiesta. Mi padre gastó casi la mitad de sus activos para calmar la ira de esa figura importante. Y así el pedido continuó. Desde el principio hasta el final. No tuvo nada que ver con él. Así que así es casi. Nos dejamos engañar por este chico. Incluso el señor Son y el jefe Zhao están ansiosos por congraciarse con esa figura importante, ¿será? Si es esa persona que en el mundo de los negocios globales tiene la última palabra. Lan Yagua. Si mi familia Zhao pudiera, conseguí reunirme con Lan Yagua. Y así tuve la oportunidad de ascender rápidamente. Parece que la familia Zhao se convertirá en la familia más importante de la provincia Jian. Cuando eso suceda, no olvides a nuestras 3 familias.
Si Cao Shao, en ese momento tendremos que molestarte para que nos presentes más. Sí, siempre y cuando nos presentes a Lanyagua a partir de ahora. Nuestras 3 familias seguirán a la familia Zhao. Claro, claro, Churan. Ahora puedes ver claramente la verdadera cara de este canalla. Resulta que fue mérito de Cao Shao otra vez. Casi me engañas de nuevo, Yezuo. ¿Cuándo te volviste tan hipócrita? ¿Yo te engañé? ¿Yo soy hipócrita? Realmente no sabes distinguir el bien del mal. Basta, Yezuo, ¿hasta cuándo vas a seguir con esto? No se puede hablar de hielo con un insecto de verano. No se puede hablar del mar con una rana de pozo tú. Solo tienes esa perspectiva. Basta de fingir. Si no fuera por el Sr. Tan, ni siquiera tendrías derecho a entrar en este salón de banquetes. Yezuo Xiaoxiao no tiene futuro contigo. Se cancelan todas las transacciones anteriores. No pienses llevarte a Xiaoxiao. Lo que hay que hacer ahora es salir de su mundo de inmediato. ¿Quién se atreve a llevarse a Xiaoxiao? Como Xiaoxiao me llama mamá Ruoxue, nadie puede quitarle la custodia al hermano Ye. Otra vez tú, Yezuo. Acabamos de divorciarnos hace medio día. Y ya hiciste que Xiaoxiao reconozca a esta señorita como madrastra. Eres realmente despreciable. ¿Y tú? Aún no nos habíamos divorciado. Y ya estaba saliendo con otro hombre a escondidas. Basta, lo hice por un mejor futuro para Xiaoxiao, no como tú, que usas a Xiaoxiao como una ficha para beneficiarte a ti mismo. Ridículo. En este mundo solo mamá es la mejor para ti. No como tú, que usas a Xiaoxiao como una herramienta para obtener beneficios. Xiaoxiao, ven con mamá. No, quiero. Xiaoxiao, ¿por qué eres tan inmadura? Ven aquí. Xiaoxiao quiere a papá y a mamá Ruoxue. No te quiero a ti. Suelta, ven aquí. Xiaoxiao, mírame bien, soy tu verdadera madre. No, quiero. Xiaoxiao, ¿por qué no entiendes? Suelta, deja ir, estás lastimando a Xiaoxiao. Suéltala. No podemos soltarla, Churan. No puedes dejarte manipular por este lastre. Señor Tan, agarra a Xiaoxiao rápido. Solo enviando a Xiaoxiao al extranjero podremos liberarnos completamente. Yezuo, este pequeño encanto. Tú. Jamás dejaré que Xiaoxiao se vaya contigo, suéltala. Quiero que la tía Ruoxue sea mi mamá. Suelta, déjala, cállate. No permitiré que tu conspiración tenga éxito, suelta. Ven con mamá, ven aquí, Xiaoxiao, ven con mamá. Suelta. Es señor Tan. Churan. Mamá. Este pequeño encanto, ¿cómo te atreves a atacar al señor Tan? El señor Tan está herido. Bueno, ustedes malditos. ¿Cómo se atreven a golpear a alguien en público? Ella es la madre del niño, la golpeaste tan fuerte. Estaba demasiado ansioso. El golpe fue muy fuerte. No es tu culpa, ellos se lo buscaron. Mamá, papá. Por favor, no discutan más. Mamá, no duele. Fue la tía Ruoxue quien apretó demasiado. En realidad, Xiaoxiao esta noche tenía un regalo para mamá. Lo compré con el dinero de papá. Es un regalo para ti. Te verías muy bien con él. Este es el regalo que compraste con el dinero de papá. No lo aceptaré. Obviamente es un regalo de pobres. Huele a pobreza. Da asco. Busca 3. Pequeño encanto, ¿cómo te atreves a golpearme? Papá, ¿hice algo malo, Xiaoxiao? Xiaoxiao no hizo nada malo. Ellas son las que están equivocadas. ¿Estás loco, Yezuo? ¿Cómo te atreves a golpear a mi madre? Ella es tu mayor. Yo creo que están locos, miren lo que le hicieron a Xiaoxiao. ¿Qué hicieron? A una horquilla rota, si la pisaron ya fue. No tienes derecho a alborotar aquí. Golpear a alguien frente a mí es como golpear la cara de la familia Zhao. ¿Los guardias están ciegos? ¿Por qué no lo sacan y le rompen las piernas? Deberían haber eliminado a este pequeño hace tiempo. Para no molestar a los grandes. Tío, malo. No permitiré que lastimes a mi papá y a la mamá Ruoxue. Los niños dicen lo que piensan, olvídalo, Yezuo. Por el bien de nuestra relación pasada. Te doy una última oportunidad, deja a Xiaoxiao aquí y vete con esta mujer de inmediato, no te haré daño. ¿Hacer daño? Ahora ustedes son los que tienen problemas. Entra.
obstinado y arrogante. Voy a ver a quién puedes llamar. ¿Qué esperan? Actúen. Alto. Mientras yo Suruexue esté aquí, no permitiré que lastimen a mi hermano Ye. Wow, la tía Roxue es increíble. La familia Su. ¿Será ella la heredera de una de las tres grandes familias de la capital? La familia Su de la capital es una de las tres grandes familias de la capital. En todo el territorio de Shenzhou tienen gran influencia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podría la familia Su proteger a este pequeño Yezuo? Así es, yo Suruexue, soy de la familia Su de la capital. Como dijeron. Con gran poder en todo Shenzhou. Fuera de aquí. Así es, yo Suruexue, soy de la familia Su de la capital, como dijeron. Con gran poder en todo Shenzhou. Fuera de aquí. Regresa. Incluso si es la heredera de la familia Su. Por romper el compromiso has ofendido completamente a la familia Ye. La familia Su será completamente reprimida por la familia Ye. Estás en problemas, ni siquiera puedes salvarte a ti misma. ¿Quién aquí te temería? ¿Quién te respetaría? Tú. Resulta que la familia Ye te ha estado oprimiendo por todos lados. Ahora, como la señorita Su, estás en problemas tú misma. ¿De dónde sacas la confianza para alardear aquí? Dime, ¿por qué tuviste que ofender a alguien? Ofendiste a la familia Ye. Jajajaja, creo que ella será expulsada de la capital. Es una broma, pensaba que había ofendido a alguien importante, pero es igual que Yezuo, un pequeño adorable. Jajajaja. Tú, la decadente heredera de la familia Su, vas a sufrir mucho. Incluso si están oprimidos, ¿qué importa? La familia Su sigue siendo la familia Su. Mientras yo esté aquí, ninguno de ustedes podrá lastimar al hermano Ye. Tigre de papel. No importa en qué situación esté ahora, Yezuo lo protegeré. Yezuo es el hombre más preciado y amado de mi vida. Tú no eres digno. Yezuo, parece que realmente eres como un niño, que solo sabe huir de los problemas, esconderse detrás de una mujer. El señor Son está por llegar, dejen de causar problemas. Esconderme, no necesito esconderme detrás de nadie. La riqueza y el poder que poseo superan la imaginación de cualquier rana en un pozo como ustedes. Ja, 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 ja. Rana en un pozo supera nuestra imaginación. Tú, un yerno despreciado. ¿Te atreves a hablar así aquí? ¿Sabes quiénes son los poderosos presentes? Cualquiera de ellos podría aplastarte como a una hormiga. Cao Shao tiene razón, ¿sabes? Los cuatro grandes clanes de Hanchen. ¿Conoces sus antecedentes? Es el señor Song Kanglong. Incluso si la familia Su no hubiera sido oprimida por la familia Ye en el territorio del señor Son, ¿qué podrías hacer contra nosotros? Ja 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 ja. ¿Con qué luchas contra nosotros? ¿Con la identidad de la decadente heredera de la familia Su? Absolutamente estúpido. Pronto sabrás en qué me baso. Son Kanglong te da 3 minutos. Tráeme al jefe de la familia Zhao aquí. Un segundo tarde y la familia Zhao será eliminada de Hanzhou. ¿Qué? Vas a llamar a mi padre y al señor Son. Y además vas a eliminar mi negocio. Me estoy muriendo de risa. Solo les doy 3 minutos. Vale, vale, vale. Te doy 3 minutos. Si no encuentras a mi padre y al señor Son, vas a tener un gran problema. Chico, la familia Zhao fue la primera en trabajar para el señor Son en solo 10 años. Se convirtió en la primera de las 4 grandes familias. Provocar a la familia Zhao es faltarle el respeto al señor Son. ¿Por qué no provocas a alguien más? Provocas a la familia Zhao. Como mucho será una vida peor que la muerte. Dices que te atreves a provocar al señor Son. Ahí entonces no tendrás ni un entierro completo. Ja ja ja. Son Kanglong no tiene esa habilidad ni ese valor. El abuelo Son no es tan malo como dicen. Es muy amable. Hermano, ya estamos exagerando un poco. El dragón del río es el jefe indiscutible del mundo empresarial de Jian. Incluso nuestra familia Su tiene que rendirle homenaje aquí. No nos atrevemos a enemistarnos fácilmente. No importa frente a mí. Si es un dragón, que se enrosque. Si es un tigre, que se agache. Si me enoja, entonces el jefe de Jian tampoco podrá seguir siéndolo. ¿Te atreves a faltarle el respeto al señor Son? Señores, esto es obvio.
Este chico es el típico pobre de espíritu, no tiene conocimiento. El señor Son pudo convertirse en el dragón del río solo con medios comerciales. Se debe a que controla tanto el lado blanco como el negro de Jian. Domina por completo. Exacto. Hoy te haré ver. ¿Qué es el poder? El señor Son es el cielo de Jian. Señor Zhao, usted y el señor son viejos conocidos. ¿Por qué estás tan nervioso esta vez? Ese gran personaje está a punto de llegar a Hanzhou. ¿Será Lan Yagua? Si es ese talento incomparable. El genio Qilin que tiene el poder en sus manos Lan Yagua. Él es. Incluso los nobles de las familias reales de Occidente se inclinan ante el emperador comercial con solo una palabra suya. La familia Zhao puede convertirse en una de las familias más importantes de China. Próspera por generaciones. ¡Ay, señor Son! Si no llegamos en 3 minutos al banquete de inversión de la familia Tan, la familia Zhao será eliminada de Hanzhou. Considerar a Son Kanglong como el cielo del mundo empresarial de Jiangsu. Realmente tienen poca visión. Para mí no es más que un títere que puedo usar en cualquier momento. Ustedes, que se autodenominan las 4 grandes familias de Hanzhou, para mí no valen nada. Cállate. ¿Cómo te atreves a hablar así del señor Son? ¿Quieres perjudicar a la familia Tang y matarnos a todos? Está loco, completamente loco, Yezhuo. Sé que me odias, pero ¿cómo te atreves a enfurecer al señor Son y culpar a mi familia Tan? No olvides que Xiao Xiao es tu hija. ¿Cómo puede ser tan despreciable? La familia Tan no merece que yo actúe tan Churan. Te estás sobrevalorando demasiado. Parece que te apoyas en la señorita Su. Has perdido completamente la razón. No pensé que nuestro divorcio afectaría tanto tu mente. Bueno, no hablemos más. Te daré más compensación, te aseguraré una vida cómoda. Pero ahora debes disculparte con el señor Son, con Zhao Zhao y las otras 3 grandes familias. ¿Disculparme con ellos? ¿Se lo merecen? ¿Pueden soportarlo? Deja de hablar tonterías, Churan. Puedo darte una oportunidad de disculparte, por consideración a ti. Arrodíllate frente a todos. Date una bofetada y arrástrate hasta la puerta. Y te dejaremos ir como un pequeño tonto. Les quedan 2 minutos. También les doy una oportunidad de disculparse. Hagan todo lo que él dijo. Y no tomaré represalias de lo contrario. Las 4 grandes familias de Hanzhou quedarán en bancarrota completamente. Eliminadas de Hanzhou. Bien, el cielo enloquecido trae lluvia. El hombre enloquecido trae desgracia. Tu camino de vida lo he decidido cortar. Bien, el cielo enloquecido trae lluvia. El hombre enloquecido trae desgracia. Tu camino de vida lo he decidido cortar. Si enojas al señor Son, no solo tú, sino toda tu familia estará acabada. Se ve que no sirves para nada. No solo te buscas problemas tú, sino que arrastras a tu familia. Te aconsejo que te arrodilles y te disculpes. Y luego te vayas a morir. Quizás aún haya una posibilidad de arreglar esto. Vete a morir. Yezhuo, deja de actuar como loco. Reconoce la realidad y discúlpate bien. ¿Acaso quieres que Xiao Xiao corra peligro contigo? Mejor preocúpate por ellos. Churan, no te metas con él. Si quiere actuar como loco, déjalo. Total, ya están divorciados, su vida o muerte. No tiene nada que ver con nuestra familia Tang. Pero Xiao Xiao está en sus manos. Xiao Xiao, ven aquí con mamá. No quiero, no quiero. No quiero a la mala mamá. Quiero a papá. Ye Xiao Xiao, este hombre no merece ser tu papá. Mi hija Tang Churan jamás permitirá que un hombre tan imprudente sea su papá. Así es. Solo alguien como Zhao Zhao, un joven talentoso, puede ser digno de ser el papá de nuestra Xiao Xiao. En cuanto a ti, eres un loco que no sabe lo que es bueno. Bien, ya que todos piensan así, entonces la familia Zhao y todas las familias que la apoyan, así como los que se pavonean frente a mí, no tienen razón de existir. Ja, ja, ja. Churan, parece que tu buena intención ha sido tomada como un insulto. Ay, esto es que te buscas la muerte. Esto es lo que te mereces, no culpes a otros. Solo con lo que has dicho, burlándote de todos los poderosos de Hanzhou. Esta noche no sobrevivirás. Hermano Ye, antes de que la familia Su congele mis permisos, estoy dispuesta a usar todos mis recursos para deshacerme de todas estas cosas molestas. No te preocupes, ya le he dicho a Son Kanglong que lo maneje él mismo. Papá Xiao Xiao está preocupado por ti. Xiao Xiao, no te preocupes por mí. Al contrario, ellos pronto sabrán quién es el que realmente está acabado. Mamá Ruoxue. Papá esta noche fue maltratado por tanta gente. Es por mi culpa. Hice algo malo, Xiao Xiao. Si es por tu culpa. Si no fuera por ti y tu papá, nuestra Churan
Ya se habría casado con la familia Zhao y nos habría llevado a la prosperidad. Tendríamos que aguantar esto aquí contigo. Xiao Xiao, no le hagas caso a esa vieja bruja. Nuestra Xiao Xiao no hizo nada malo. Xiao Xiao es la más buena. A los que están equivocados son ellos. Ay, Solo porque me llamas mamá Roxue. Mamá Roxue renunciaría a su estatus. Se enfrentaría a la familia, pero nunca dejaría que tú y papá sufran ni un poco de humillación. Consigue el dinero y tráelo bien, señor Su. Quiero darle a mi hija un regalo de bienvenida formal. olvídalo, señorita Su. Por Yezhuo que es. Un pequeño adorable divorciado con un niño no vale la pena. Debes saber que aquí es la provincia de Jian. Es el territorio del señor Son. Incluso si tu familia Su hace todo lo posible, no son rival para el señor Ron. Ridículo, esperen. Les queda un minuto. No mereces sentarte aquí, lárgate de una vez. Ya has agriado nuestra reunión de inversión con tu presencia. Ja ja ja. Bueno, ya que viniste, come algo antes de irte. Temo que una vez que salgas por esa puerta nunca más en tu vida comerás comida tan refinada. Vamos, vamos. Con tu estatus, posición y poder. Aquí solo mereces ser un pequeño adorable. Deberías estar comiendo en el suelo. Zhao Shao no dijo nada incorrecto. Esta reunión de inversión, solo aquellos con activos de más de 100 millones tienen derecho a entrar. Incluso si te dejamos comer en el suelo. Es un favor que te hacemos. ¿Cómo puede una luciérnaga competir con la luna llena? ¿Alguna vez has visto a un humano comer algo que un perro trajo? Tú. Papá. Vi unos pasteles bonitos en la recepción. Xiao Xiao, ¿quiere probarlos? Bueno, entonces nos sentamos allí. Alto. Tienes un lugar aquí. Gracias a Churan. ¿Y aún quieres sentarte en la primera fila? Es un sueño imposible. Chico, ya has enfurecido a todos. Si no buscas una salida rápidamente, ¿aún quieres sentarte con nosotros en la primera fila? Eres extremadamente tonto. ¿Ese asiento es para Son Kanglong? El señor Son estará con nosotros. Nos sentaremos en el lugar principal de la mesa. El lugar en el escenario. Es para el gran personaje que pronto llegará a Hanzhou. El gran personaje del consorcio Tiansen. Sí. Este gran personaje se sentará en el lugar más alto, y recibirá nuestra adoración. Si pudieras ver el rostro del señor Son, sería el mayor honor de tu vida. Si pudieras ver a ese gran personaje, sería como si tus ancestros estuvieran quemando incienso en tu honor. Xiao Xiao, ¿quieres sentarte allí? Xiao Xiao vio unos pasteles bonitos. Xiao Xiao, ¿quiere probarlos? Bien, entonces te llevaré a sentarte allí. ¿Busca la muerte? Sabes que incluso el señor Son todavía no tiene el derecho de sentarse allí. Roxue, ¿me crees? Ese asiento solo lo puedo ocupar yo. Por supuesto que te creo. El hermano Ye puede sentarse donde quiera. Nadie puede decirle nada. Bien, entonces te llevaré a ti y a Xiao Xiao. A reinar sobre el mundo. Tú. Alto, alto. Este es el lugar donde nos sentaremos. ¿Sabes qué es esto? Es la conferencia de inversión organizada por el grupo SIA. No puedes ser tan insolente y arrogante. Actuar a tu antojo, ¿sabes? Ofender al señor Son y al gran personaje del consorcio Tiansen en este mundo. No podrás dar ni un paso más. ¿Sabes lo que representa esta posición? Es el máximo respeto de toda la comunidad empresarial de Jiangchen hacia el grupo Tiansen. Incluso este lugar donde estoy parado ya representa billones de activos. Habilidades sobrehumanas. Poder absoluto. Que nadie más tiene el derecho de ocupar. Habilidades sobrehumanas. Poder absoluto. ¿Y saben lo que significa esta fiesta? Yo soy el cielo. Yo soy la tierra. Solo lamento que el cielo no tenga asas, y que la tierra no tenga anillas, este pequeño mundo de ustedes. ¿Cómo podría contenerme? Basta, Yezhuo. ¿Hasta cuándo vas a seguir siendo tan arrogante? Estás claramente arrastrando a la familia Tan contigo, haciendo que pierdan la licitación, convirtiéndolos en el hazmerreír de toda la provincia de Jian y de toda la ciudad de Hanzhou. ¡Qué malvado eres! Si tú quieres arruinarte está bien.
Pero no nos arrastres a nosotros contigo. Yezhuo, eres realmente ignorante. Ignorante malvado. Pronto sabrás cuál es mi posición. Mi poder, mi habilidad, que para ti son completamente inalcanzables. Es difícil aconsejar a los condenados, ya que no aprendes de tus errores y has cruzado nuestros límites en esta provincia de Jian. Ya no hay lugar para ti. Ni un solo paso que puedas dar. Tú Has ofendido a las 4 grandes familias. Has ofendido a toda la provincia de Jian, a la élite del poder. Yo, como el hijo mayor de la familia líder de las 4 grandes, en este mismo momento ordeno a todos que te cierren el camino, Pequeño insolente que no conoce su lugar. ¿Ves? El karma ha llegado. sin respeto por los superiores, despreciando todo. Si no recibes castigo, ¿cómo se mantendrán las reglas del señor Son? La familia Xiao de Hanzhou apoya a Cao Cao. Con toda nuestra fuerza te cerraremos el camino. Sin poder, sin estatus, sin respaldo. No tienes ningún capital para alardear frente a nosotros. Yo, la familia Chu de Hanchen, movilizará a toda la familia para sellar tu destino. La familia Fu está de acuerdo a partir de esta noche. Todos los que veas serán tus enemigos. Cada paso que des será un callejón sin salida. Mira a tu alrededor. Nadie podrá ayudarte en todos los lugares. Todos sellarán tu destino. Chico, lograr que las 4 grandes familias de Hanchen se unan para sellar tu destino también puede considerarse el mayor honor de tu vida. ¿Quieren sellar el destino de mi hermano Ye? Me han preguntado a mi Suruexue, aunque mi familia Su esté siendo reprimida. También podemos movilizar a toda la familia para seguir hasta el final. Parece que la señorita Su aún no ha entendido la situación. Esto es Jiansheng. El señor Son es el cielo aquí. La tierra aquí es él. El amo de todo. ¿Con qué vas a seguir hasta el final? Yo también seguiré hasta el final con ustedes. Xiao Xiao, ven aquí, no te quedes con él volviéndote loca. Para arrastrar a mi familia tan al agua. Realmente eres despreciable. Simplemente eres un pequeño encanto. En resumen, siempre piensan que los voy a arrastrar. Extremadamente tontos, insensibles. Voy a ver cómo su cielo va a sellar mi destino. Tu humilde hormiga del fondo. ¿Cómo sabes los métodos de nuestra alta sociedad? Cuando salgas por esa puerta, serás una rata perseguida por todos. Hanchen Jiansen, la capital, todos los sectores te evitarán como a una serpiente venenosa. Yezhuo, haber llegado a este punto es culpa tuya. Yezhuo o Yezhuo. Pronto no tendrás a dónde ir. Ningún lugar para escapar, nadie en quien confiar. Serás como vivir en un infierno en la tierra. Muy arrogantes, muy arrogantes. Pero como yo, que soy tan desenfrenado bajo el cielo, nadie se atreve a no seguirme. Allá donde piso, nadie se atreve a no someterse. En todo el mundo sin mí. Ya no hay genios invencibles. Mi hombre Suruexue es así. Debe tener este aire de poder y dominio. De lo contrario, ¿cómo podría gobernar el mundo? ¿Cómo disfrutar del amor de bellezas? Ja. Xiao Xiao ya lo dijo. Papá es el mejor del mundo. Señorita Su, creo que estás muy equivocada. ¿Realmente crees que puede gobernar el mundo? ¿Realmente crees que nadie puede tocarlo? Esto no es más que su arrogante fantasía. Xiao Xiao es joven e inocente. No importa si ella hace travesuras. Pero tú eres la hija de una familia distinguida. ¿Estás segura de que quieres entregar todo a este hombre que no vale nada? ¿De verdad crees que puede gobernar el mundo? Solo quiero preguntar él. ¿Por qué? Ya que sabes que provengo de una familia distinguida, entonces deberías saber que nuestra visión, escala y coraje no están en el mismo nivel. El hombre que Suruexue ha elegido seguramente ascenderá como un dragón liberado y mirará a todos desde arriba. Señorita Su, esto es Hanzhou, provincia de Jian. Por mucho que grites, no servirá de nada. ¿Liberar a un dragón? ¿Mirar a todos desde arriba? Esta noche nuestras 4 grandes familias uniremos fuerzas. Para bloquearle cualquier salida, nadie podrá ayudarlo. Lo he dicho, Ikai. Veremos quién se atreve a tocar a mi hermano Ye. He enviado 20 élites de la familia Zhao. Tus hombres no podrán protegerlos. La familia Xiao de Hanzhou enviará 15 élites para bloquearte. El mundo no es solo pelear y luchar. Pero si sigues siendo tan obstinado, te enseñaré una lección. Sin reglas no hay orden. Las reglas de la provincia de Jian no pueden romperse. La familia Chu de Hanzhou enviará 1000 élites para bloquearte.
La familia Fu también aporta 15 élites. En este mundo lo más importante es la honestidad. Si te prometen acabar contigo, entonces acabarán contigo. Tío, malo. No puedes maltratar a mi papá, ni a la mamá de Roxue. Xiao Xiao sé buena, estaremos bien. Debes proteger a la mamá de Roxue. De acuerdo. Pero estas personas no merecen que mi papá intervenga. En un momento uno por uno. Todos se arrodillarán. Lo único duro en ti es tu boca. ¿Pero de qué sirve eso? Por muy arrogante que seas después de casarme con Churan, usaré a tu hija como saco de boxeo y desahogo. Cuando esté enojada la golpearé fuerte. La golpearé y la golpearé. ¿Estás buscando la muerte? Ataquen. ¿Quién se atreve? ¿Qué clase de personas son ustedes? Saludos, señor Son. No estoy nada bien. ¿Vienes aquí a hacer ruido y alboroto? ¿Crees que esto es un mercado? ¿Acaso ya ganaste suficiente dinero? ¿O es que no me tienes en cuenta? No. Señor Son, usted es el pilar de la provincia Jian. ¿Cómo nos atreveríamos a causar problemas frente a usted? Señor Son, hay alguien causando problemas aquí. Es obvio que lo están provocando a propósito. Señor Son, esa persona es mi exmarido Yezhuo. Vino a vengarse de mí, por eso apareció de repente en la fiesta esta noche. Ofendió a Cao Shao y a otros poderosos. Sí, él es un hombre despreciable. Todo lo que dijo y hizo esta noche fue por su propia voluntad. No tiene nada que ver con nuestra familia Tang. Señor Son, espero que la cooperación entre su grupo y nuestra empresa no se vea afectada por esto. Señor Son puede castigarlo como desee. No se preocupe por la reputación de nuestra familia Tang. Este asunto no lo deciden ustedes. Apártense todos. Hermano, y el señor Son viene con fuerza esta vez. Mejor no seamos arrogantes y bajemos rápido. Mamá Roxue, no tengas miedo. Papá estará bien. El señor Son ha llegado. ¿No vas a bajar? ¿Quieres que esto termine en tragedia? ¿Es que no vas a parar hasta que sea ¿Cómo te demasiado tarde? atreves a ser tan arrogante delante del señor Son? Incluso si lo fuera no sería injusto. Son Kanglon, te queda un segundo para llegar tarde. ¡Qué insolencia! Tú, el rechazado por la familia Ye. ¿Cómo te atreves a ser tan descarado delante del señor Son? El señor Son es el cielo de Jian con un dedo. Podría aplastarte como a una hormiga. ¿Tu pequeño encanto quieres desviar la atención? ¿Quieres que todos suframos la ira del señor Son? Yezhuo, ¿hasta cuándo vas a seguir? Si no te importa la seguridad de la familia Tang, ¿te importará la de Xiao Xiao? ¿Quieres que ella sienta vergüenza por tener un padre como tú? Mala mamá, mi papá no es un pequeño encanto. Yo confío en el hermano Ye y estoy seguro de que dejará a todos boquiabiertos. Roxue, gracias por tu confianza. En cuanto a ti, estás muy equivocado. Nunca me ha importado la reputación. Y no dejaré que Xiao Xiao se avergüence por tenerme como padre. Al contrario, mi estatus, posición y riqueza harán que su futuro sea espléndido. El final de la cuerda. Veamos cómo te las arreglas. Delante del señor Son. Señor Ye, buenos días. Señor Son, ¿no estará equivocado? Él ya no es el joven maestro de la familia Ye. ¿Cómo merece su respeto? ¿Estás cuestionándome? No me atrevo, solo que él no es más que un rechazado de la familia Ye. Deberías cortarle el camino. ¿Me estás diciendo qué hacer? No me atrevo, lo siento. Eso deberías decírselo al señor Ye. Yo. ¿Quieres que me disculpe con él? ¿Qué todavía quieres resistirte? No yo. Solo que no puedo aceptarlo. Señor Son, nosotros tampoco podemos aceptarlo. No entiendo. ¿Por qué hacer que Cao Shao se disculpe con él? Son Kanglon, tú que reinas en Jian. ¿Has levantado a estos pequeños encantos? Señor Ye, joven maestro. Realmente lo siento. Este asunto fue realmente mi negligencia. ¿No me equivoco? El magnate Son, el dragón que cruzó el río, el hombre más rico de Jianchen. ¿Realmente se disculpó con Yezhuo y su hija? Señor Son, no nos haga caso a nosotros, la familia Tang. No le dé cara a este desheredado de la familia Ye. Nuestra Churan ya se divorció de él, y lo expulsamos de la familia Tang. ¿Qué?
Antes de la cotización, primero elimina a la persona más cercana. Señor Tan, realmente eres increíble. Es lo correcto, señor Son. El comercio es como un campo de batalla. No podemos dejarnos llevar por las emociones. Yo también actué como un comerciante. Hice lo que debía hacer. Además, ¿no me dio usted un pedido de 50.000 millones? Parece que el señor Tan todavía no entiende lo que estoy diciendo. Señor Son, ¿qué quiere decir con eso? ¿Qué quiero decir? La inmensa riqueza que innumerables personas desean. La prosperidad eterna tú. Solo viste. Un pedido de 50.000 millones. ¿Puedes soportarlo? Señor Son está bromeando. Nuestra Churan ciertamente hará todo lo posible por usted y por el grupo CI. Sí, señor Son, con este pedido de 50.000 millones. Estoy seguro de que en unos años, el señor Tan lo ayudará a llegar a las nubes y alcanzar la cima del mundo empresarial de Shenzhou. Ahí me parece que su familia Tan probablemente nunca tendrá esa oportunidad. Señor Son, no estoy de acuerdo con eso. Después de que Churan cortara relaciones con ese tipo, seguramente se concentrará en su carrera. Además, conmigo Zhao Kai al mando de Hanchen y de toda la provincia de Jian, decenas de miles de recursos empresariales, en menos de 3 años. Seguramente ayudaremos al grupo CI a volar como un dragón en los 4 mares. En ese momento incluso las hijas de la capital tendrán que inclinarse ante Churan. ¿Te refieres a Tan Churan? ¡Qué ridículo! Cariño, cállate yo. En esta fiesta no es tu turno de ser insolente. Y ustedes con su pedido de 50.000 millones actúan con arrogancia aquí distorsionando la verdad. ¿Acaso quieren morir? No, esto no es el señor Son. Debe haber algún malentendido. No hay ningún malentendido. Ese pedido de 50.000 millones. Ustedes los Tan no lo tendrán. No es el señor Son. El banquete de esta noche no era para nuestro grupo Tan. El pedido de 50.000 millones, ¿cómo puede ser que de repente? ¿Qué quieres decir? Estás cuestionando la promesa de mi grupo CI. No, no me atrevo. Señor Son, este pedido fue conseguido por Zhao Shao. Para nuestro Churan podría reconsiderarlo. Zhao Kai. Él no merece. Señor Son. Mi familia Zhao. Señor Son. Disculpen, llegué tarde. Zhao Qin-kan, sabes que por llegar unos minutos tarde, Hanzhou ya no tendrá a la familia Zhao. Señor Son, no bromea. Somos viejos amigos desde hace años. No es para tanto. Le he preparado un buen regalo, está afuera. Cálmese. No es necesario, mejor lleva lo que trajiste. No puedo aceptarlo. Señor Son, tiene algo que le guste. Se lo conseguiré. No quiero nada. No me atrevo. ¿Por qué? Llegaste tarde a mi banquete. Pedir disculpas está bien, pero este es el banquete más importante para Lanyagua. Lo dejaste actuar, gritando y alborotando. Amenazando es una locura. Zhao Qin-kan, ahora ni yo puedo salvarte. Hijo, arrodíllate. Discúlpate. Yo. Cállate, estoy tratando de salvarte. Ofender al señor Son puedo protegerte. Pero si ofendes a Lanyagua, con una sola palabra, puede acabar con la familia Zhao de Hanzhou y con todos los poderosos aquí presentes. Señor Son. Lo siento. Te has equivocado de persona para disculparte. Ustedes deberían disculparse con el señor Ye. Señor Son, ¿qué quiere decir? Que nos disculpemos con este don nadie. ¿Es que no entiendes el lenguaje humano? Imposible. La familia Zhao es la élite de Hanzhou. Yo como cabeza de la familia Zhao represento el honor de la alta sociedad de Jian. ¿Que me disculpe con este don nadie? Jamás. El señor Zhao tiene razón. Que se disculpe con Yezuo. Daña el honor de la nobleza de Hanzhou. Nos humilla con su riqueza, estatus social y edad. ¿Qué derecho tiene para que el señor Zhao se disculpe con él? Que las 4 grandes familias de Hanzhou le pidan perdón. Por favor, señor Son, denos una explicación. De lo contrario, no estaremos convencidos. Bien, no se arrodillen ni se disculpen. Si insisten en su obstinación, será su propia perdición.
El señor Son defiende tanto a Yezhuo. ¿Acaso tiene otra identidad? Churan, no pienses demasiado, señor Son. Claramente está descontento con las 4 grandes familias. Golpear la montaña para asustar al tigre, matar al gallo para asustar al mono. Ahora entiendo, el señor Son está descontento. Porque Cao Cao y los demás en la fiesta fueron ruidosos y se apropiaron del protagonismo. Así que usa la excusa de disculparse con Yezhuo para sacudir todo el panorama. Les doy una última oportunidad. Discúlpense de inmediato con el señor Ye. Señor Son, puedo. De los activos asignados a Lanyagua en un 50%, entregar un 10% a este muchacho. Pero que me haga disculparme con este don nadie. Jamás. No tomaré ni un centavo de los activos de la familia Zhao, pero si no se disculpan, los dejaré en la ruina. Imposible, mi familia Zhao de Hanzhou representa el honor del mundo empresarial de Jian. Que me disculpe jamás. Zhao Qingcan, no estoy negociando contigo. Es una orden. Señor Son. Si no te disculpas, las consecuencias serán tuyas. Señor Son. Esta orden. No puedo aceptarla. Yo Zhao Qingcan represento a la familia Zhao de Hanchen. Nunca cederemos. Represento a la familia Xiao, nunca cederemos. La familia Chu de Hanchen nunca cederá. La familia Chuan tampoco cederá. ¿Bien? Muy bien, nunca cederemos. Ya que están unidos. Tan firmes entonces, las 4 grandes familias serán eliminadas de Jian. Completamente eliminadas. No creo que tengas la capacidad. El patriarca Zhao está dispuesto a darte de comer, para que no te falte nada. Ya es la mayor concesión que hemos hecho. No te aproveches, Yezhuo. Es mejor que no seas ingrato. Me aprovecho, soy ingrato. Entonces, cuando antes me hicisteis arrodillar y disculparme, me perseguisteis y amenazasteis, y dijisteis que ibais a cortarme el sustento. ¿Por qué no pensasteis en aprovecharos y ser ingratos? ¿Qué pasa si nos aprovechamos? ¿Qué pasa si no sabemos agradecer? ¿Acaso, de verdad puedes eliminar a nuestras 4 grandes familias? ¿Con qué? Con palabras. No eres más que un payaso. No solo tú. Para eliminar a nuestras 4 grandes familias ahora, señor Son probablemente tampoco podrá hacerlo. Tú vosotros. ¿Queréis rebelaros? Señor Son. No hables tan mal. Como dice el refrán, el buen pájaro elige el árbol donde posarse. Ya hemos llegado a un acuerdo estratégico con la familia Ye de la capital. A partir de ahora, nuestras 4 grandes familias de Hanchen seguiremos a la familia Ye de la capital. Pronto saldremos de Jian. Y entraremos en todo el territorio de Shenzhou. Una vez que se alcance el acuerdo, seremos parte del consorcio Tianzhen. Cuando llegue el momento, las 4 grandes familias estarán al mismo nivel que el grupo Xiai. Señor Son, ¿con qué nos enfrentará? Con órdenes y gritos. Entonces la familia Ye de la capital es su último refugio, pero ¿saben? Que esa insignificante familia Ye puedo destruirla en un instante. La familia Ye de la capital tiene 1000 años de historia, con activos que superan los billones. Tú, un desheredado de la familia Ye, ¿te atreves a decir que puedes destruirla en un instante? Es simplemente adorable. Chico, ¿qué esperas conseguir con este Sun Kanglong? ¿De qué sirve un patrón si no tienes habilidades propias? Al final serás jugado por las 4 grandes familias. Cállate. No olvides tus raíces. Señor Son, parece que usted es el que ha olvidado sus raíces. Hemos trabajado duro para usted durante tantos años como sus pequeños sirvientes. Y ahora nos hace arrodillarnos y disculparnos con él. Usted hace lo primero, nosotros hacemos lo segundo. Todo lo demás se puede discutir, pero que nos disculpemos con él es absolutamente imposible. Entonces mi familia Su de la capital está dispuesta a unirse al grupo Xiai para luchar contra las 4 grandes familias. Señorita Su, ahora que su familia está siendo reprimida por la familia Ye, ¿no son como saltamontes en otoño que no durarán mucho? Tíos malos. Xiao Xiao los odia. Yezhuo, ¿hasta cuándo vas a seguir con este desorden? No te conformarás hasta que hayas arruinado a tu hija y a la señorita Su. Baja de una vez y discúlpate con el señor Son y las 4 grandes familias. Tal vez aún tengas una salida. Una salida. Ahora son ellos los que deberían considerar. ¿Cómo les daré una salida? Señor Son, ¿todavía insistes en proteger a este chico? Un grupo de ingenuos. ¿Saben quién es él? Él no es más que un divorciado con un hijo, un yerno desheredado, un desheredado de la familia Ye, un ingenuo que se esconde detrás de las mujeres. ¿Qué identidad puede tener él? Señor Son, no lo creo. Su identidad no puede superar a las 4 familias de Hanchen ni a la familia Ye de la capital. Esta noche definitivamente cortaremos el camino de este chico.
El señor Zhao tiene razón. Si no cortamos el camino de este chico, si vuelve a ofender a las 4 grandes familias, ¿cómo se mantendrán las reglas de Han Chen? Aunque usted es un dragón cruzando el río, la ciudad imperial debe ser de nuestras 4 grandes familias. La familia Xiao está dispuesta a avanzar y retroceder junto con la familia Zhao. Cortar el camino de este chico parece ser una presión sobre el señor Zhao. En realidad es una presión. En la cara de la alta sociedad de Han Chen, la familia Fu también garantiza hoy avanzar de la mano con el señor Zhao y cortar el camino de este chico. Espero que el señor Son lo piense bien, de lo contrario arruinará las reglas. Detrás de nosotros está la familia Ye de la capital esta noche. Definitivamente cortaremos el camino de este chico, como una ofrenda a la familia Ye. Ustedes. Parece que el mundo empresarial de Han Chen necesita un cambio de sangre. ¿Todavía te atreves a fanfarronear? Esta noche, ¿estás muerto? ¿Te gusta tu hija? Después de 3 días, me casaré con Churan en tu tumba. Obtendré la custodia de Xiao Xiao. La haré cambiar su apellido a Zhao. Tío malo, no quiero apellidarme Zhao. Quiero apellidarme Ye, me llamo Ye Xiao Xiao. Xiao Xiao, no hagas escándalo, papá se lo merece. Sé comprensiva, no me avergüences, ¿de acuerdo? Suéltala, no la lastimes. No pasa nada, Xiao Xiao. Mamá mala, no quiero a mamá mala. Quiero que la tía Roxue sea mi mamá. Mi apellido Ye, me llamo Ye Xiao Xiao. Xiao Xiao. Eres una carga, ¿por qué te pones a elegir? Zhao Shao te concedió el apellido Zhao. Esa es la suerte que acumulaste en 8 vidas. De lo contrario, con tu origen, ¿por qué te apellidarías Zhao? Te buscas la muerte. Fuera de aquí. Cariño, ¿te atreves a actuar frente a mí? Realmente no respetas a la familia Zhao. Tratas a las 4 grandes familias de Han Chen como si no existieran. Ya he notificado a cientos de miles de empresas en la provincia de Jian para emitir una orden de ejecución de nivel 3S contra ti. Una vez emitida esta orden no quedará ni una brizna de hierba. Una vez emitida esta orden, definitivamente ejecutaremos a este chico. Cuando se emita esta orden habrá un mar de sangre. Cuando se emita esta orden los ríos correrán rojos. Vengan. Capturen a este muchacho. Córtenle el camino de la vida. ¿Quién se atreve? Un grupo de hormigas arrogantes. En este mundo, nadie puede herir al señor Ye. En este mundo, nadie puede herir al señor Ye. ¿De dónde saliste tú? ¿Qué derecho tienes de inmiscuirte en los asuntos de Hanzhou, provincia de Jian? Lárgate de inmediato. Insolente y arrogante. Vengan. Denle una bofetada. ¿Te atreves? Si sigues hablando tonterías, sellaré tu familia Zhao. Cortaré tu camino de la vida. Señorita. Puedes comer cualquier cosa, pero no decir cualquier cosa. Me gustaría saber, ¿cuál es tu trasfondo? ¿Qué identidad tienes para venir aquí y alborotar? Mi identidad no es algo que merezca saber. Tú. Señorita, estamos a punto de emitir una orden de bloqueo de nivel 3S contra este muchacho. De repente entras con gente y dices estas palabras. ¿Haces estas cosas? ¿Quieres protegerlo? ¿Y qué si lo hago? Señorita, ¿sabes que cuando se emita esta orden podrá movilizar a 1 millón de soldados en la provincia de Jian? Nadie puede detenerlo, nadie puede resistirlo. En ese momento habrá un mar de humo. Los ríos correrán rojos. Una orden de bloqueo de nivel 3S. ¿Y los ríos correrán rojos? Este tipo de trucos para mí no son más que un golpe débil. Un golpe débil. Esta orden de bloqueo de nivel 3S es un símbolo del poder de los poderosos de la provincia de Jian. Podría decirse que es algo que ocurre una vez en 100 años. Es el poder de toda la ciudad. Tú también lo has visto esta noche. Este tipo de orden de bloqueo puedo emitirla en cualquier momento. Puedo retirarla en cualquier momento, es solo una broma. ¿Merece que estén tan orgullosos, tan arrogantes? ¡Guau, hermana! ¡Qué genial! Eres de la gente del señor Son, pero ¿sabes? Las 4 grandes familias de la provincia de Jian se ha unido a la familia Ye de Kioto. ¿Qué señor Son? ¿Qué grupos si hay para la familia Ye de Kioto? No son más que gallinas y perros. Así es ahora en Hanzhou. Mi familia Zhao no tiene igual. Realmente son cortos de miras. No es de extrañar que ante el señor Ye sean tan arrogantes e ignorantes. ¿Señor Ye lo llama señor Ye?
Definitivamente eres tan encantador como Son Kang-lon. No finjas mi apoyo inicial. Fue la familia Ye de Kioto. Nadie puede tocarme a menos que un gran personaje del consorcio Tianjin venga en persona. Así es. El gran personaje del consorcio Tianjin Sport, el respeto de nuestras 4 grandes familias, que pronto vendrá a Hangzhou, de hecho ascenderá a un alto cargo, y recibirá nuestra adoración. El invencible consorcio Tianjin fue fundado por el famoso Lan Yagua. No es comparable a este pequeño dragón del río, Son Kang-lon. Señorita, el señor Ye del que hablas, ya ha ofendido al consorcio Tianjin. Basta, todos cállense. Consorcio Tianjin, la orden Tianjin está aquí. Al ver esta orden, es como ver al hijo del unicornio Lan Yagua. ¿Quién se atrevería a faltarle el respeto? Lo repito una vez más. Al ver esta orden es como ver al hijo del unicornio, Lan Yagua. ¿Quién se atrevería a faltarle el respeto? He visto a Lan Yagua. Ahora en nombre del rey Langwan declaro que cualquiera que se atreva a faltarle el respeto al señor Ye, que grite y amenace, que oprima e insulte, será expulsado de Hangzhou, de la provincia de Jian y de toda la tierra divina. Expulsado. Pero, ¿a quién hemos ofendido realmente? Permítanme preguntar, mensajero, ¿hay algún malentendido aquí? ¿Malentendido? Cuando ofendieron al señor Ye, debería conocer las consecuencias. Orden de Lan Yagua siguiente. Millones de empresas en China. Los bloqueará por completo. Se acabó. Ahora el cielo en Hangzhou se está cayendo. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Dónde estamos? Ofendido por la Fundación Dios. Es él. No puedes vivir. Sabes que mi grupo sí hay. Se ha atribuido durante mucho tiempo al consorcio de dioses. Ya sabes. La fundación de los dioses está aquí para mí esta noche, invitado a Hangzhou. Maestro Son, tienes que salvarnos. Somos tus perros más fieles. Rodando. Hay más personas que quieren ser perros para mí. 4 lobos de ojos blancos. Solo pide más bendiciones. Son Ye es nuestra arrogancia. No tenemos ojos, Son Ye. Por favor, pídele un favor frente a Lan Yagua. Estoy dispuesto a sacar la mitad de la propiedad solo para conseguir una vida. También dispuesto a donar el 70% de la propiedad familiar. Pídele a Son Ye que se calme y hable con Lan Yagua. Deja un camino para nosotros. Lan Yagua siempre ha dicho una orden de prohibición. 3 días para la plena implementación. Solo espera. ¿Hay algún malentendido aquí? ¿Cómo nos atrevemos a ofender a la Fundación Celestial? Por favor, dame un camino claro. Por favor, dígame un camino. Buena vida. Puedo darles una salida. Ah, ¿qué tipo de vida? Autoruptura. Dije que puedo romperlos. ¿Lo creéis? Dije, puedo hacer que las llamadas celebridades. ¿Lo crees? Vamos a seguir. Todos los que se han ido. Si eres tú. Yezuo, ¿quién eres? Te di una oportunidad. En cuanto a ti, lo he dicho miles de veces, ¿quién soy yo? ¿Lo crees? Lo digo yo, el desarrollo de la familia Tan ha sido gracias a mi ayuda. ¿Lo crees? Yo digo que ese pedido de 50.000 millones lo hice que el grupo CI te lo diera, ¿lo crees? Ahora. ¿Ustedes lo creen? Yo todavía no lo creo. ¿Por qué? Tú no eres más que un yerno abandonado por la familia Tan, hijo abandonado por la familia Ye, el grupo Tiankai. ¿Por qué te respaldaría? Yo también. Así que, ¿todavía se atreven a no estar convencidos? Convencidos. No puede ser. ¿Cómo puede este tipo resurgir? ¿Cómo puede obtener el favor de los grandes del grupo Tiankai? Incluso el señor Son y esa señorita lo llaman señor Ye. ¿Acaso tiene alguna relación con la familia Ye? Ya lo sé.
El grupo Tiankai está colaborando con la familia Ye de la capital. Seguro que confundieron. Que él sigue siendo el joven señor de la familia Ye. Por eso lo protegen así. Tienes razón, seguro que es así. Así que parece que el grupo Tiankai fue engañado por ti, ¿verdad? Entonces, si le explicamos al grupo Tiankai, ¿podrían retractarse de su decisión? Entonces nuestras 4 grandes familias ¿todavía tendrían alguna posibilidad de salvación? Entonces este asunto se lo confiamos al señor Zhao. La supervivencia de nuestras 4 grandes familias de Hanzhou está en sus manos. Ya que hay un malentendido aquí, yo recurriré a la familia Ye, para que nos ayuden a resolverlo. Tranquilos, de esto me encargo yo. Realmente no saben si están vivos o muertos, señor Ye. Si no hay más órdenes, nos retiramos. Vamos, sigámoslo rápidamente. Primero debemos pedirle perdón al señor Son para que interceda por nosotros y aclare el malentendido. Vamos. ¿Cómo pudo llegar a esto? Detente, Yezhuo. Me hiciste perder el pedido de mi familia Tang, convertirse en la burla de Hanzhou. ¿Estás satisfecho ahora? Estoy satisfecho. Todo esto es tu culpa. Todo esto ha sido planeado por ti, ¿verdad? Despreciable y sinvergüenza. Utilizando la identidad del hijo abandonado de la familia Ye. Engañando al grupo financiero Tiansen. En el momento en que estaba en mi mejor momento. Y más complacido me tendiste una trampa. Tan y Churan, tú esta persona. Realmente eres terco e increíblemente estúpido. Churan, después de contarle esto a la familia Ye. Ellos ya han impuesto una orden de bloqueo contra la señorita de la familia Su. Bien, deja que lo bloqueen. Esta vida solo me casaré con Ye. Dar un paso atrás sería una derrota para mí. No me importan tus asuntos, pero mi hija nunca vivirá con esta adorable chica. Ella necesita amor materno, yo definitivamente. Ya basta. Xiao no necesita tu falsa preocupación como madre. Fingiendo preocupación. Detente. Se unieron con extraños para arruinar la fiesta. Y también destruyeron nuestro pedido de miles de millones de la familia Tang. Finalmente intimidaron a nuestro Churan. ¿Y ahora quieren irse así sin más? En el mundo no hay cosas tan buenas. ¿Qué quieren hacer ahora? Deben compensar absolutamente. Si hoy no pueden pagar 1.000 millones, entonces no piensen en llevarse a Xiao. ¿Qué significa esto? ¿Quieren usar la custodia de Xiao para amenazar a Ye a pagar? Su familia Tan realmente no tiene vergüenza. Decir estas cosas no tiene sentido. El presidente Tan acaba de decir, como un buen hombre de negocios uno debe hablar de negocios. 1.000 millones y le daré la custodia de Xiao. Véndemela. Tan Churan, esta es tu decisión. Como madre. Yezhuo, estar contigo nunca pensé en obtener nada de ti. No seas tan extremo en tus acciones. Cuando Xiao crezca y sepa que usaste a extraños para exprimir a su madre, te odiará y odiará su nacimiento. Tienes razón. Estamos dándote una oportunidad para mejorar tu imagen. Debes saber apreciarla. Están haciendo chantaje moral, no les hagas caso. ¿No estás de acuerdo? Bien, me casaré de inmediato con Churan. Y luego enviaré a Xiao al extranjero. Para que no la veas nunca más en tu vida. ¿Me estás amenazando? ¿Sabes cuáles serán las consecuencias? ¿Qué consecuencias puede haber? El señor Tan se casará con Xiao en la familia Zhao. ¿Todavía vas a depender de esta mujer? ¿Y también vas a oprimir a Xiao cortándole su camino? Viles están haciendo esto descaradamente, vendiendo a la hija por honor bien. Este es el dinero que he reunido, tómalo. Pero debes garantizar que de ahora en adelante no molestarás más al hermano Ye y a Xiao. Es solo una de las 1.000 tarjetas. Centurión con un depósito de al menos 1.000 millones. Este dinero lo considero como la dote para el hermano Ye de ahora en adelante. Ye Xiao no tendrá nada que ver con la familia Tan. Xiao, vámonos. Mamá, no te apresures. El consorcio Tianjin respalda a Yezhuo. Debe haber algún tipo de conspiración aquí. Churan, acabo de recibir noticias. Mañana por la noche en la azotea del Hotel Four Seasons, Lanyagua organizará una fiesta de cumpleaños para Xiao. Entiendo, Lanyagua cree erróneamente que Yezhuo sigue siendo el joven maestro de la familia Ye y quiere aprovechar la oportunidad de la fiesta de cumpleaños de Xiao para ganarse el favor de la familia Ye. Yezhuo realmente está aprovechándose de la influencia de otros vil y despreciable. Sí, debe ser así. Nuestra oportunidad ha llegado. Esta es nuestra mejor oportunidad para dar la vuelta.
El consorcio Tianjin está preparándose para entrar en gran escala en Shenzhou y establecer conexiones con la familia Ye de la capital. La fiesta de cumpleaños de Xiaoxiao es el mejor momento. Sí, esta es nuestra mejor oportunidad para dar la vuelta. Rápido transfiere el dinero a la cuenta del consorcio Tianjin. Si Lanyagua seguramente verá la sinceridad del señor Tan, déjanos asistir a la fiesta de cumpleaños. Así tendremos la oportunidad de exponerlo públicamente. La verdadera y fea cara de Yezhuo. Seguro que es así. Vos sí acabamos de recibir noticias. Ese pequeño encanto de Yezhuo está a punto de hacer un trato con Lanyagua. ¿Qué? ¿En serio? Vale, iré mañana temprano a Hancheng para encargarme personalmente de él. ¿Vos ye bien en persona? Exacto, ese pequeño encanto de Yezhuo. Pronto estará muerto sin lugar para ser enterrado. Vos y señora Ye, buenos días. ¿Qué nivel tienes para saludarme? Mi familia Ye de Kioto es una familia milenaria de Shenzhou. Quienes tienen el honor de recibirnos no son menos que los más poderosos, los gigantes comerciales de clase mundial. Si no fuera por enfrentarme directamente a ese Lanyagua, el temible Qilinzi, no querría venir a un lugar tan pequeño como Hangzhou. ¿Cuándo es la fiesta de cumpleaños organizada por el consorcio Tianjin? Es esta noche en el restaurante del jardín en la azotea del Hotel Four Seasons. Ya he preparado el personal. Esta noche resolveremos definitivamente a ese desecho. ¿Está listo el regalo de cumpleaños para Xiaoxiao? Señor, he reunido a los 4 grandes consorcios globales en Hangzhou para preparar regalos para la pequeña señora, además, lo que me ordenó la invitación para la señorita Tan Churan. También se la he enviado la de Ye Tao y Senbijin. La entregarán los jefes de las 4 familias. Después de todo, Tan Churan es la madre biológica de Xiaoxiao. Es la primera vez en 5 años que asiste a la fiesta de cumpleaños de Xiaoxiao. No tengo razones para rechazarla. En cuanto a Ye Tao y Senbijin, esta vez quiero que sepan que yo renuncié activamente. Pueden tomar lo que quieran. Pero cuando yo pueda recuperarlo, tendrán que devolvérmelo todo. Hermano Ye, no he tenido tiempo de preparar un regalo para Xiaoxiao. Tranquila, ya lo tengo todo preparado. Esta vez eres la única invitada de honor que se sentará en el lugar principal. Papá, cásate pronto con la mamá Roxue. Si no la encuentras una mamá tan hermosa, te arrepentirás más tarde. Eres muy listo. Yezhuo, solo necesitas traer a Xiaoxiao. Sal rápido, los nobles de la capital están a punto de llegar. Este no es un lugar para ti. Muy bien. Al menos tienes algo de conciencia. Los nobles de la capital que mencionas, ¿qué tienen que ver conmigo? Tú. Entonces dime ahora, ¿por qué no puedo venir a la fiesta de cumpleaños de mi hija? ¿Por qué no debería estar aquí? Vete, no hagas tanto escándalo aquí. La fiesta de cumpleaños de esta noche. Está invitado el jefe Ye y la señora Ye. Estos nobles de primer nivel de Shenzhou. Para ti pueden parecer inalcanzables. Pero en mis ojos, Ye Tao y Senbijin no son más que hormigas un poco más altas. Cállate, ¿cómo te atreves a llamar al jefe Ye y a la señora Ye por sus nombres? ¿Acaso no sabes respetar? Los nombres no son para ser pronunciados así. ¿Acaso están grabados en una lápida? Tú. Eres insolente y arrogante. Incapaz y sin moderación, sin respeto por los superiores. Estas son las razones por las que el señor Tan te desprecia. Yezhuo, luchas por la custodia. Solo para aprovecharte de la identidad del padre de Xiaoxiao y obtener beneficios de Lanyagua, pero debes entender. En una fiesta como esta, si no tienes un regalo decente, no podrás entrar al salón principal. Aunque seas el padre de Xiaoxiao, solo podrás sentarte en el salón lateral y yo me enfrentaré directamente a Lanyagua. Quiero ver. Como tú, que nunca has asistido a los cumpleaños de Xiaoxiao, ¿qué tipo de regalo decente podrías preparar? Ya me he unido a las 4 grandes familias de Hangzhou para preparar un regalo exquisito para Xiaoxiao, para que reconozcas la diferencia y te retires voluntariamente. Sal.
La familia Zhao de Hanchen regala a la pequeña Ye un reloj Patek Philippe rosa y el 5% de las acciones familiares con un valor de mercado de 1.500 millones. La familia Chu de Hanchen regala a la pequeña Ye un Bentley rosa personalizado. Un coche de negocios rosa de Bentley personalizado. Acciones familiares del 5% valoradas en 1.000 millones. La familia Fu de Hanzhou regala a la pequeña Ye una villa de lujo en la montaña Yundin. Y el 5% de las industrias familiares valoradas en 1.200 millones. La familia Xiao de Hanzhou regala al jefe Ye un vestido de princesa en tonos rosados y blancos de alta costura. Acciones de la compañía del 5%, valoradas en 1.300 millones. El valor de los regalos determina los asientos de esta noche. Cuando las 4 grandes familias de Hanzhou actúan, es con regalos de miles de millones, y tú estás destinado a no tener lugar. Un montón de baratijas desagradables. Todavía tienes el descaro de decir que están cuidadosamente preparados. ¿Qué puedes ofrecer en comparación? Tus llamados afecto y cuidado son tan ridículos como risibles. Incluso las 4 grandes familias de Hanzhou deben inclinarse ante el señor Tan. Deben ofrecer los regalos más lujosos de toda Hanzhou. ¿Cómo vas a responder tú? Chico, ¿te sientes avergonzado? ¿Ves la diferencia con nuestra familia? Y con Churan, ¿verdad? Vamos, pequeña. Estos regalos, aunque bonitos, no son enviados por papá. Xiao Xiao no los quiere. Xiao Xiao, ¿has sido lavado del cerebro por él? ¿Por eso eres tan caprichosa? Cosas que mamá puede obtener fácilmente. Él nunca podrá dártelas. No puedo darlas, no me gusta ninguna. Lo que papá no quiere. Xiao Xiao lo tira. ¡Ay! ¿Cómo puedes tirar un regalo tan valioso al suelo? Estás aquí solo para causar problemas. Estos son regalos de lujo. De las 4 grandes familias de la capital para Xiao Xiao. ¿Quién te crees que eres para no quererlos? Lo que papá no quiere es basura. Y la basura va al basurero. ¿Así es como educas a tu hija? Tratando la bondad de los demás como basura. Es tan pequeña. Mi pequeña Xiao Xiao dijo, la basura debe ir al basurero. No merece estar en la mesa. Pequeña, no seas insolente. La familia Ye de Kioto está a punto de llegar a la fiesta de cumpleaños. Con tu nivel no mereces hacer escándalo aquí. La familia Ye de Kioto es un linaje milenario que domina todo en Shenzhou. Y tú un perro callejero. No eres más que un títere del consorcio Tiansen, que te favorece sin saber que eres un desheredado. Ahora que el jefe Ye y la anciana señora Ye han llegado, los verdaderos dueños están aquí. A ver cómo te atreves a ser tan arrogante. En mis ojos la familia Ye y todos ustedes, Juntos no son más que una nube de humo. Totalmente insignificantes. Si no puedes ofrecer un mejor No regalo. vengas aquí a hablar tonterías. ¿Quién dice que no puedo ofrecerlo? Mírenme bien. Puro teatro. El consorcio Tiansen presenta un regalo en nombre del señor Ye. El regalo ha llegado. El consorcio Tiansen entrega un regalo en nombre del señor Ye. ¿Acaso eres tú? Tú no puedes regresar a la familia Ye. la familia Ye solo tiene un heredero. Y ese es el segundo joven Ye Tao. No necesito a la familia Ye. Yo mismo soy suficiente para ser único. No hables en vano. Eres solo un pequeño encantador que vende a su hija por honor. No mereces la atención del consorcio Tiansen. Lan Yagua tampoco enviaría un regalo lujoso en tu nombre. Piensan así porque son ignorantes. El grupo Xiaison Kanglon en nombre del consorcio Tiansen. Lan Yagua liderando los 4 grandes Zaibatsu. Ofrece el regalo principal al jefe Ye. El grupo Xiaison Kanglon en nombre del consorcio Tiansen. Lan Yagua liderando los 4 grandes Zaibatsu. Ofrece el regalo principal al jefe Ye. El grupo petrolero de los Emiratos Árabes Unidos. Regala al jefe Ye 100.000 acres de campos petroleros. Con un valor de 100.000 millones en honor al joven maestro. Y en honor al consorcio Tiansen. El grupo Rothschild regala al jefe Ye una tarjeta Centurión sin límites y el 5% de las acciones del grupo. Con un valor de 150.000 millones en honor al joven maestro. Y en honor al consorcio Tiansen. El grupo Rothschild regala al jefe Ye 1.000 minas. Con un valor incalculable en honor al joven maestro. Y en honor al consorcio Tiansen. El valor de mercado es de 100.000 millones. Felicitaciones a la Fundación Tenjin. Disney Group presenta al jefe Ye maestro los 10 mejores parques temáticos de Disney del mundo. 5%. El valor de mercado de las acciones del grupo es de 90.000 millones. Felicitaciones por el joven maestro. ¿Por qué? Eres el chaebol de nivel mundial. ¿Por qué es para el consorcio celestial tan cortés? ¿Qué sabes? El consorcio Tiansen monopoliza a los 500 mejores del mundo. 499 grupos.
En solo 5 años, logró el mejor fideicomisos del mundo. Y uno más. El otro es el Consorcio Celestial. El valor de mercado del consorcio Tiansen es de 1 billón, más que otros consorcios. Suma más. Es el único oligarca de la economía global. La comunidad empresarial no puede vivir sin Lanyajade, así como Occidente no puede vivir sin Jerusalén, especialmente en los mercados financieros de los países occidentales. Lanyagua es un dios. Su campo está prohibido para los mortales. Consorcio Tenjin. Unicornio Lanyagua. Traiga miles de millones de activos. Millones. Lectra los billones de chaebols de los países occidentales. Sin perder Senzhou, una ciudad, un estanque y un dominio. Hasta ahora. Nadie en el mundo. ¿Ves el regalo que preparé? Tanto en valor como en sentido. Es más oportunista que tú. Productos defectuosos preparados, miles de veces mejor. Ahora, ¿Por qué? ¿Por qué el consorcio de los dioses? Dale a Xiaoxiao un regalo tan valioso. por supuesto que no para mí. El futuro heredero de Kyoto Yegia. Ye Tao. El SRY está hablando de Yetao. Jefe Yeyezuo, eres desvergonzado. Jefe Ye buena, SRA Ye buena. ¿Lo ves? Esto es lo que se llama poder. Yezuo, tú eres solo un desheredado de la familia Ye. No representas a la familia Ye. Este regalo del consorcio Tiansen es para la familia Ye. Naturalmente Yetao debe firmar para recibirlo. Tao ve rápidamente a firmar. El gran regalo enviado por el consorcio Tiansen. Prueba a firmarlo. Tao firma el documento. Siéntate en la mesa principal, junto a Lanyagua. Bien. Realmente no aprendes hasta que ves el ataúd. No sabes lo que duele hasta que te dan una bofetada. Dame el bolígrafo, lo siento. Este regalo no es para que lo firmes tú, atrevido. Aparte de mí, ¿quién más tiene derecho a firmar por el regalo del Lanyagua? Espera vos, Ye. Te aconsejo que no te sobreestimes. El destinatario de estos regalos es la señorita Su, la heredera de la familia Su. La señorita Su esta noche se sentará a la mesa con el señor Lanyagua. ¿Qué? ¿Yo soy la destinataria? Este es un regalo valorado en cientos de miles de millones, y además sentarme en el lugar principal frente a Lanyagua. ¿No se habrán equivocado? Ve a verlo tú mismo. Realmente es el consorcio Tiansen en nombre de la familia Ye que lo envió a Xiaoxiao. ¿No te lo dije? Preparé un regalo para ti. Para dárselo a Xiaoxiao, firma rápido y siéntate en el lugar principal. Madre Yeruoxue me regaló algo. Xiaoxiao está muy feliz. Aunque puede haber un malentendido. Pero a Xiaoxiao le gusta Madre Ruoxue firma. No, este regalo es de Lanyagua. Para mostrar su buena voluntad hacia nuestra familia Ye. ¿Cómo podría dárselo a ti? Un regalo tan valioso no puede ser para un extraño, señores. Mi familia Ye de la capital. Es la primera gran familia de Senzhou. Un regalo tan generoso de Lanyagua. ¿Cómo podría ser para un desheredado de la familia Ye? No olviden que Ye Xiaoxiao lleva el apellido Ye. Es de nuestra sangre Ye. El regalo para nuestra familia Ye, tanto emocional como racionalmente, debe ser custodiado por nuestra línea legítima. Así que he tomado la decisión. Esta firma debe ser hecha por Tao. ¿Quién más está a favor o en contra? Estoy a favor. Me opongo en este recibo de entrega. El nombre del destinatario es el mío. Vuestra familia ya está cometiendo un robo descarado. Cállate, te digo que ajustaremos cuentas después. Tu familia Su no tiene derecho a enfrentarse a mí. ¿Alguien más se opone? Yo me opongo. Son Kanglon. Sin el consorcio Tiansen. Con una sola palabra mía puedo aplastar tu grupo si hay contra el suelo. Y hacerlo trizas, ¿te opones? Vamos, dime. ¿Qué derecho tienes para oponerte?
Solo con ser ahora un pequeño pero encantador perro guardián del consorcio Tiansen. Metafóricamente hablando, allá tengo suficiente poder. Debo asegurarme de llevar a cabo las órdenes del señor Lanyagua. Estos regalos han sido designados por el señor Lanyagua para que la señorita Su los reciba. Entonces se deben ser recibidos por la señorita Su, y esta noche en el banquete de cumpleaños, la única persona que puede sentarse junto al señor Lanyagua también será la señorita Su. Incluso si vuestra familia Ye de Kioto quisiera, a esta pequeña mascota encantadora tampoco podríais tenerla. No puedo darosla. Desde pequeño. Nadie ha osado desafiarme así. Deberías sentirte honrado por haberme enfadado. ¿Alguien más se opone? Nadie. Entonces comenzaré cortando a tu grupo si hay. Llamaré a quien está al mismo nivel que tu Son Canlon, el tigre de la montaña del sur. Bien. Estoy esperando. Yeguhyu, te doy 3 minutos. Para llegar al restaurante Nube de Hanzhou. Tengo ganas de comer pescado. Yeguhyu. El tigre de la montaña que ha dominado el sur durante 20 años empezó desde el inframundo y fue colocado en el sur por la familia Ye de Kioto, las garras más afiladas y venenosas. Escuché que este Yeguhyu ha servido a las familias Sui Jian y a la familia Ye, 3 grandes familias milenarias. Luego de traicionar a la familia Jian, cambió su apellido a Ye, actuando de manera despiadada para la familia Ye, con una crueldad implacable. Son Canlon se metió con esta persona. Está acabado. Yeguhyu. Un traidor de la familia Su, esto es un problema. Señorita Su, tranquila. No hay problema, es una fiesta de cumpleaños organizada por el consorcio Tiansen. Nadie se atrevería a causar problemas aquí. Ni siquiera la familia Ye de la capital. Estás buscando la muerte. En toda China, con sus 96 millones de kilómetros cuadrados, nadie se atrevería a tocar a la familia Ye. No pasa nada. Tío malo papá. ¿El abuelo Son estará bien? Xiao Xiao espera que esté bien. Asustaste a Xiao Xiao, tranquila. Papá les dará una lección a estos tíos malos. Bien, esperaré aquí. A ver cómo me castigas. Te doy un minuto para que vengas a limpiar. Sí, señor Ye, ¿quién es el otro? Un bruto que ha servido a 3 familias. Es hora de limpiar la casa de la familia Jian. ¿Te atreves a desafiar a la familia Ye? Y todavía te atreves a llamar a alguien. Han pasado 5 años. Todavía eres tan arrogante. Bien, esperaré aquí. A ver a quién llamas. Para castigarme. Entonces esperen a ser castigados. Lanyagua no se presenta. Mi familia Ye es la más grande. Jefe Ye, señora Ye, hola. Vamos a por el bien. Eres un ingrato. Señorita Su, no hables tan mal. Uno siempre busca mejorar. Ahora también me apellido Ye. Ja 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 ja. Mala suerte, un simple sirviente de 3 familias. ¿Tú mereces el apellido Ye? Chico, eres muy arrogante. Espera, primero terminaré con este viejo. Volveré y te arreglaré despacio. ¿Quién te dio el valor para causar problemas bajo la mirada del Lanyagua? Viejo, sabes que mi nombre es Wu Hyu. ¿Sabes cuáles son los 9? Sin padre, sin madre, sin hermanos, sin hermanas. Sin ataduras, sin leyes, sin cielo. Y hay uno más. Invencible. Adelante. Dices invencible desde la fundación del consorcio Tiansen, mirando hacia abajo a todos los países aparte de mí. Nadie más se ha atrevido a decir invencible. Cariño, ¿en qué estás pensando? Me asustaste, pensé que Lanyagua había llegado. Esa gran figura que maneja billones en el consorcio. Claro que no nos atrevemos a molestarlo. Pero tú. Eres solo un cariño sin dinero ni poder. ¿Por qué te crees tan importante? Ja ja ja. Gente de bajos recursos. Grosera y superficial es la que viene aquí a gritar. Un desechado debería comportarse. Reconocer su lugar y posición. Y vivir con la cola entre las piernas para tener una oportunidad de sobrevivir. De lo contrario, cuanto más saltes, más rápido morirás. Hermano Ye, sé que quieres defenderme. Pero, Tranquilo, puedo resolverlo.
Lo repito. No importa quiénes sean. El que manda aquí es Suruexue. Yezuo, ¿cuándo vas a terminar? No creas que usando a Xiao Xiao y la ayuda de Lanyagua puedes hacer lo que quieras en esta vida. Al final uno depende de sí mismo. Esa frase es mejor que te la digas a ti mismo. Hace 3 días ya humillaste al señor Son frente a todos. Y ahora estás agregando más leña al fuego. ¿No vas a parar hasta arruinar al señor Son? Siempre hay alguien mejor. Con el jefe Ye y la señora Ye aquí presentes, una palabra suya y el tigre de la montaña puede acabar contigo. Ellos no tienen esa capacidad. Sin habilidades y aún así se creen importantes. Mientras Lanyagua no llegue. Solo hay una voz aquí. Y esa es la de la familia Ye. Ahora mismo te mato. No. Roxue, no te preocupes, ellos serán los que mueran. ¿No era invencible? ¿No era muy poderoso? ¿No iba a matarnos a todos? Odio cuando la gente se da ínfulas delante de mí. ¿Quieres morir? Vamos a por él. ¿Quién se atreve a andar matando por aquí? ¿La enviada del consorcio Tiansen qué hace aquí? Por mucho dinero y poder que tenga el consorcio Tiansen, no puede controlar las peleas del mundo de Lampa, ni evitar que los perros de la familia Ye muerdan. Consorcio Tiansen nunca lo había oído. Yo Yegu Hyu, solo reconozco al jefe Ye. Tienes mucha confianza. Yo Yegu Hyu he estado en el AMPA siguiendo a los grandes jefes. Cuando ya estaba cortando gente en la calle, vosotros solo sabíais mirar. ¿De qué sirve saber ganar dinero? ¿Puedes conmigo? Además, ¿podéis proteger a ese viejo? ¿Y a ese patán sinvergüenza? Papá, abrázame. Ese señor da miedo. Xiao Xiao, tiene miedo. Habla más bajo, estás asustando a mi hija. Nadie excepto la familia Ye tiene derecho a decirme lo que tengo que hacer. ¿Es que no entiendes el lenguaje humano? Te he dicho que hables más bajo. No tienes derecho a decirme lo que tengo que hacer. Señor Ye te ha dicho que hables más bajo, ¿lo has entendido? Agáchate. Deja ese juguete. ¿Ahora tiene derecho el señor Ye a decirte lo que tienes que hacer? Sí. Lo siento, señor Ye, he hablado demasiado alto. La seguridad del consorcio Tiansen incluso ha venido armada para proteger a Yezuo. ¿Es que tiene alguna identidad que no conocemos? No puede ser. Probablemente ha hecho un trato con Lanyagua. Por eso el consorcio Tiansen le da protección, pero... No lo pienses, más seguro que es así. Usar a su hija para obtener poder y dinero. Vender a su hija por gloria y fingir ser un padre cariñoso. Ese comportamiento nos da asco. Asco. No calumnies al hermano Ye, él no puede ser así. Señorita Su, las personas siempre cambian. No sigas defendiéndolo. Ahora es un demonio con rostro humano, incluso su propia hija la usa como herramienta de negociación. ¿Ya terminaron de charlar? Un pequeño guardia de seguridad del grupo Tiansen. ¡Qué gran arrogancia! Atreverse a apuntarme con un arma, perro faldero de la familia Ye. ¿Crees que soy un adorno, verdad? Yegu Hyu, mi familia Ye ha invertido tantos años, tanto dinero, tantos recursos, para convertirte en el tigre de la montaña de Jian. Y resulta que eres tan cobarde. Te lo digo. ¿Sabes cuántas cosas tengo contra ti en la familia Ye? Tú lo sabes, yo te puedo elevar. Y también puedo derribarte, hacer que mueras de manera horrible, sí. Yegu Hyu siempre será leal al jefe y leal a la familia Ye. Incluso si me despedazan no me arrepentiré. Entonces actúa con valentía. Hoy incluso si la sangre corre como un río, la familia Ye te respaldará. Bien. Chica, yo Yegu Hyu. He caminado por el mundo de Lampa durante tantos años. ¡Qué grandes tormentas no he visto! ¿Entonces no tienes miedo? Miedo, pero soy un hombre de mundo. Lo más importante es la apariencia, el respeto, la dignidad. Jajaja, puedo morir. Pero no puedo vivir sin dignidad.
Ser humano sin respeto, hacer cosas sin apariencia. Por eso apuesto a que no te atreves a disparar. ¿Entonces estás tomando esto como un juguete? Puedo morir. Pero cientos de hermanos afuera. Están esperando en la puerta del restaurante. Si siguen molestando a la familia Ye, ninguno de ustedes escapará. Vamos, dispara aquí. Apostaré a que mi mano es más rápida que tu arma. ¿Podrás hacer esta llamada? Gritar y matar a gente como tú no tiene sentido, y asustará a nuestro pequeño maestro. Hoy te haré saber. En el mundo de Lampa, además de matar y pelear. Y las relaciones humanas. ¿Crees que usando los recursos y contactos de la familia Ye puedes actuar como un perro rabioso y fanfarronear delante de mí? Pero, ¿sabes? Con una sola palabra mía, podría eliminarte sin que te des cuenta. Eliminarme sin que me dé cuenta, jajaja. A menos que tengas algo sobre mí, el tigre de la montaña de la provincia del sur. De lo contrario, incluso si viniera el mismísimo rey del cielo, no podría salvarte. ¿Crees que es difícil conseguir algo sobre él? ¿El esclavo de 3 familias? Chico, ¿qué estás diciendo? Has servido a las familias Su, Jian y Ye. Como su perro guardián. Cometiendo todo tipo de crímenes. Y las pruebas están en manos de las 3 grandes familias. Para enviarte a la cárcel, arruinar tu reputación y que pases el resto de tu vida tras las rejas. Para mí es pan comido. Jajaja. Si fueras un miembro clave de la familia Ye, eliminarme si con una sola palabra sería suficiente. Pero eres un desechado, un pequeño adorable. En cuanto a la familia Su, rechazaron el compromiso con la familia Ye, ofendieron a la abuela de la familia Su, así que ella está en problemas, jajaja. ¿Acaso vas a pedirle a la familia Jian que se corte sus propios brazos y se arruine económicamente para eliminarme? Jajaja, ridículo. Ni siquiera puedes verlos, ¿con qué me vas a presionar? Eres despreciable. Esto se llama estrategia. En todo este lugar, ¿quién puede presionarme? Incluso si rompiera el cielo, el jefe Ye me respaldaría. Incluso si perforara la tierra, el jefe Ye me respaldaría. No seas tan arrogante. Eliminarte. No necesitaría al señor Ye con una sola palabra mía. Podría hacer que la familia Jian actúe. Pequeña, no hables en vano. La familia Jian es tan poderosa como la familia Ye, una de las 3 grandes familias de Shenzhou. Jajaja, una familia centenaria. Una familia milenaria. Y tú solo un pequeño guardia de seguridad, ¿con qué los vas a dirigir? Jajaja. El hermano Ye ahora está protegido por la familia Ye, incluso los jefes de las otras 2 grandes familias. En apariencia deben mantener la armonía. Mejor retrocedamos un paso. Retroceder no es necesario. Ye Wugyu, estos años. Te has aprovechado de la familia Ye de la capital. En la provincia sur has saqueado y matado sin piedad. No es porque ellos puedan protegerte, sino porque yo no lo he visto. Ahora que me has provocado. Inmediatamente movilizaré a los 18 jinetes de la familia Jian y al rey celestial del consorcio Tiansen. En un minuto. Quiero ver a Ye Wugyu completamente arruinado. Acabado para siempre. ¿Quieres decir que puedes movilizar simultáneamente a la capital, a la familia Jian y al consorcio Tiansen, las 2 mayores redes de inteligencia trabajando para ti? Jajaja, solo eres un guardia de seguridad. ¿Y tienes tanto poder? No lo creo. ¿Nos tomas por tontos? ¿Quién creería tus tonterías? ¿No estás exagerando un poco? Incluso en su mejor momento la familia Su no podía dirigir a las otras 2 grandes familias, mucho menos al consorcio Tiansen. Tranquilo, ya que te prometí ayudarte a desahogarte. Lo haré sin falta. Jian Yu actúa. Sí. Actúa. ¡Qué farsantes! Veo a estos 2 tontos. ¿Hasta cuándo seguirán actuando? Les quedan 40 segundos para sus últimas palabras. Solo saben fanfarronear, al final tendrán que arrodillarse y suplicarme. Jajaja, cariño. El que debería decir sus últimas palabras eres tú. Con el respaldo de la familia Ye, este mundo no me puede contener. Terminaste, entonces comencemos. Bien, te daré 41 segundos. A ver quién puede acabar conmigo. El orgullo trae desgracia, Yezuo. ¿Por qué sigues obstinado? Nunca entiendes que el poder obtenido por medios deshonestos y no por tu propia habilidad terminará devorándote. El que no entiendes eres tú, mi habilidad. Es algo que no puedes medir. Fanfarronería, arrogancia. Yezuo. Esta noche estás condenado. Vos, si te ordena esta noche, no verás el sol de mañana.
Nuestras grandes familias no te soportan. El tigre de la montaña no te soporta. Pero vos Ye es de la familia Ye de la capital. La línea legítima. Es el favorito del cielo. Decide el auge y la caída de un país. Una palabra decide tu vida o muerte. Te aconsejo que te suicides. Guarda algo de dignidad. Jeje chico. Recibir la orden de ejecución de vos Ye es el último honor de tu vida. Quedan 10 segundos. Aúlla un poco más. Unas palabras no pueden insultar al perro de la familia Ye. ¿Quién te crees que eres? Mi familia Ye de la capital es el cielo de Shenzhou. ¿Crees que puedes voltear el cielo de Shenzhou? Primero, no representas a la familia Ye, y segundo, voltear el cielo de la familia Ye es fácil para mí. Solo que después de que me vaya de la familia Ye. Ustedes, la familia Ye de la capital, no serán el cielo de Shenzhou. ¿Tú? ¿Te atreves a criticar a la familia Ye? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la ley? Si te atreves a insultar a mi familia y el cielo te destruirá. Actúen. Ya no lo soporto más. O me golpeas. O le rompo la boca. Quedan 5 segundos. Sin habilidad y presumiendo es buscarse la muerte. ¿Quién se interpone? Se acabó el tiempo, comienza el cerco. ¿Quién se atreve a tocar a mi hermano mayor? Jajaja, lo siento. Todos los que vinieron son mis principales colaboradores. Mis leales están muy impacientes. No soportan verme sufrir ni un poco de humillación. Si tienen agallas, atáquenme. Hay cientos de hermanos afuera, esperando para luchar hasta la muerte con ustedes. Te equivocas, el pez puede escapar, pero la red no se romperá. Esperen, pronto estarán acabados. De todo tu cuerpo tu boca es lo más duro. Wu Hyu. Primero le romperemos esa boca, sí, jefe. Ahora no es momento de demostrar poder. No los provoquen más. Tranquilos, para destruirlos primero hay que volverlos locos. Son como saltamontes en otoño, no durarán mucho. Con el cuchillo en el cuello todavía hablas en grande. Es que ustedes son ignorantes. Por eso confunden un dragón con una rata, tonterías. Con mis hermanos aquí. Soy el tigre de la montaña de la provincia del sur. Incluso en tu territorio de la provincia del río. Sigo siendo invencible. Sigo siendo el rey aquí. Con ellos tu reinado pronto caerá. Intentar dividirnos es inútil. Adelante, atáquenlo. Noticia de última hora: el mayor líder de las fuerzas subterráneas de la provincia del sur, Ye Wu-hyu, está siendo buscado internacionalmente con una orden de arresto de nivel S. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Mi empresa ha sido atacada. Y fue ordenado por Lanyagua. Hyuji, algo grave ha pasado. Todas nuestras sucursales han sido clausuradas. Miles de empresas colaboradoras nos han bloqueado. Incluso han presentado denuncias conjuntas. Hyuji, los altos ejecutivos del grupo se han vuelto en nuestra contra, denunciando evasión de impuestos. Ahora todos nuestros fondos líquidos están congelados. Hyuji, nuestra empresa está al borde del colapso. ¿Qué está pasando? Este maldito contador, en estos pocos minutos, ha logrado arruinarme. Seguro hay una oportunidad de darle la vuelta. Ahí ya estás acusado de asesinato, secuestro, transacciones financieras y múltiples cargos. Estás en la lista de búsqueda internacional de nivel S. Xiao Hyu, esta vez, aunque no mueras, tendrás que pagar con creces. El mal siempre tiene su merecido. Poder usar las fuerzas de la familia Jian. Deja que el grupo se desmorone desde adentro. Es ella. Sí. Ella es Jin Dujianjia. La generación más joven tiene los mayores recursos, la segunda dama más poderosa. Jian Yu. Preséntense en tu boca. El pequeño guardia de seguridad del consorcio Tenjin es el heredero designado de la familia Jin Dueya. Jian Yu. Por favor, la segunda dama de la familia Jian nos deja ir. Los subordinados de los 3 esclavos. Efectivamente, todo es un grupo de hierba. ¿Escuchaste lo que dijo el SRY? Por favor, dame una salida. Deje que el futuro heredero de la familia Jian sea su guardaespaldas. ¿Y quién es él?
No es necesario, no es más que un oportunismo. Sube al poder, gente pequeña para el tigre. ¿Qué tipo de identidad puede tener? Sin fuerza, sin antecedentes. Atrévete a mezclarte con estos cuchillos. Tarde o temprano tengo que sentarme en la cárcel e incluso en las calles. Xiao Xiao no debe tener un padre así. No lo veo tan arrogante. Debe compensarlo 1.000 millones antes de que lo estrechen. Chico, realmente lo lamento. No te rompí la pierna cuando te alejé de la casa de Ye. Entonces no es demasiado tarde para interrumpir. Eres un perro. ¿Por qué tienes que ensuciarte las manos? Sr. Chen, por favor, venga aquí. Buen chico. El Sr. Chen llamado por mi madre es el consorcio celestial, jefe de la sucursal de Shenzhou. Tú y tu pequeño guardaespaldas. No pasará mucho tiempo. Jefe Ye ahora. Por el bien de mis años de arduo trabajo para la familia Ye, por favor ayúdame. También es el perro de mi familia Ye, no tú. Las bolsas de vino y las bolsas de arroz se pueden mover. Tu jefe inmediato está aquí. En 2 minutos quiero ver todas las acusaciones contra Ye Guhyu. Cancelación. Presentando a un gerente de división de Xiao Xiao. ¿También tienes el descaro de amenazarme? Entonces déjame ver. ¿Cuál es realmente tu capacidad? ¡Qué gran boca tienes! Tú, un guardia de seguridad del consorcio Tiansen, apenas te apoyas en los recursos de la familia Jian. ¿De qué te enorgulleces? Te aseguro que pronto verás a la familia Ye de la capital como la primera gran familia de Shenzhou, con su poder y riqueza. No importa cuán fuerte sea tu familia Ye. Esta es una fiesta organizada por el consorcio Tiansen. ¿Acaso le toca a la familia Ye actuar con arrogancia aquí? En un momento te haré saber cuán ignorante es tu pequeño truco. Ridículo. Parece que después de tantos años, la familia Ye sigue siendo tan arrogante e inconsciente, estancada, sin abrir los ojos a este mundo. Cállate tú, un desecho de familia. Odiado y bloqueado. ¿Tienes derecho a criticar a la familia Ye? Familia Ye, ¿qué eres tú? Terco, esta noche deberías morir. Lo que han traído esta vez es el responsable de la división de Shenzhou del consorcio Tiansen, que maneja el poder ya sea en identidad o estatus. Es más alto que la señorita Jian y Song Kanglong, me preocupa. No te preocupes esta noche. No importa quién venga, no importa cuánto grite la familia Ye. Este contrato debe ser firmado por ti. Déjame ver. ¡Qué pequeño descarado! Se atreve a oponerse a la familia Ye que colabora con el consorcio Tiansen. Gracias, señor Chen, por venir. Ayudando a nuestra familia Ye a manejar algunos problemas. El jefe Ye es muy amable. La familia Ye de la capital es nuestro socio más grande y fuerte en Shenzhou, merece un trato especial. En otros lugares no puedo intervenir, pero en Shenzhou, en asuntos del consorcio Tiansen, yo decido. Chen Bin es solo un pequeño responsable de la división de Shenzhou. No te creas tan importante, vete de aquí. ¿Me creo importante? Es porque tengo el derecho. Para algunos que no han visto el mundo, que solo saben depender de trucos sucios, un pequeño personaje que se aferra al grupo Tiansen. Permíteme presentarme brevemente. Soy responsable de todos los negocios del grupo Tiansen en Shenzhou. En una palabra, puedo controlar el destino de cientos de millones de personas. Así que este es tu capital para ser arrogante. Por supuesto, tengo amplias conexiones en la alta sociedad, recursos ilimitados. No es exagerado decir que tengo ojos y manos en todas partes. Lo olvidé, tú ofendiste al jefe Ye. El hijo abandonado de la familia Ye. Resulta que eres un pequeño adorable. Cuando me cuestiones, piensa si tú mismo eres digno. Bien, tienes agallas. Pronto sabrás si soy digno o no. Ye Zuo deja de ser tan adorable. Frente al poder absoluto, toda la astucia y la malicia, las conspiraciones y los trucos son inútiles. Tú no tienes derecho a alborotar frente a mí. No tienes derecho, no importa cuán grande sea tu influencia. ¿De qué sirve tener un nombre tan famoso? ¿Con qué me desafías? Si quiero, tengo 100 formas de aplastarte. Un gerente de la sucursal de Shenzhou. Es comprensible que sea arrogante frente a los demás, después de todo representa la imagen del grupo Tiansen en Shenzhou. Pero tú, un pequeño gerente que trabaja para el grupo Tiansen, puedes ser reemplazado en cualquier momento. ¿Qué derecho tienes para alborotar aquí? Señor Chen, ella es la segunda hija de la familia Jian de Kioto. Aprovechando el pequeño poder del grupo Tiansen, está tratando de cortar mi camino.
Me pregunto por qué la familia Jian ha decaído en los últimos años. Resulta que tú, el heredero designado, no tienes visión. Es completamente tu culpa. Te encargaron de supervisar la sucursal de Shenzhou del grupo Tiansen. ¿Cómo lo has supervisado? Esta persona no bebe alcohol y ya está tan arrogante. ¿Estás comiendo pan seco? En los últimos años este Chen ha crecido rápidamente, solo considerando el desarrollo y los intereses del grupo. No es apropiado que yo lo restrinja demasiado. ¿No lo ves? Ahora tengo el apoyo del jefe Ye de Kioto. ¿Con qué me desafía? No solo en la pequeña ciudad de Jian en el mundo de los negocios, incluso en las 8 provincias del sur y 72 ciudades. Yo solo puedo controlar. Señor Chen, eres impresionante. Chico, ¿te has topado con una placa de acero? Con lo que ganaste vendiendo a tu hija y el poder que obtuviste del Lanyagua. ¿Todavía es suficiente? Ni hablemos de él. Que no tiene ningún valor para Lanyagua. Incluso el señor Son, el dragón que cruza el río, y la señorita Jian juntos no son rival. La mala mamá no lo permite. Así hablas de papá. Pequeño listo, esta noche papá te hará saber lo que es levantar una piedra y que te caiga en el pie. Esta cara. Casi está siendo pisoteada. Y todavía aquí aguantando con los dientes apretados. Este es el nivel de un pequeño como tú. Arrastrándose ante el poder. Sin saber cuándo retroceder. Chico, veamos cómo sales de esta. Originalmente pensaba dejar que la bala volara un rato, pero todos están tan impacientes, viendo cómo tu cara se hincha. Jian Yu termina con este circo. Sí, señor Ye. Si quieren enfrentarme, ¿qué tienen para ofrecer? Abran bien los ojos y vean mi posición. Soy el responsable del sur de China del grupo Tiansen, controlando la vida y muerte de la mayoría de las empresas en China. Ya que trabajas para el joven Ye, ahora mismo anuncio que todas las acusaciones en tu contra quedan anuladas. Termina lo que dejaste pendiente. Sí. Lo siento, señorita Jian, pero la pierna del señor Chen claramente es más gruesa que la tuya. La vida y la muerte están en manos del destino. La riqueza en manos del cielo. Así que acepta tu derrota. Un grupo de traidores. Realmente desvergonzados. ¿Esa pequeña insignia tuya es tan poderosa? Entonces déjame mostrarte la mía. Eres uno de los 4 principales responsables del grupo Tiansen. Así es. Yo soy tu superior directo máximo. El que está bajo una sola persona. Y sobre millones en el grupo Tiansen. Uno de los 4 principales responsables globales. La primera guerrera. Chico, ¿quieres ver la mía? No, no, no. ¿Qué? La guardaespaldas de Yezuo resulta ser una de las 4 directoras globales del consorcio celestial. ¿Qué tipo de trato hizo él con Lanyagua? Señor Jian, me equivoqué yo. Estaba cegado por la codicia, no sabía que era usted quien había venido. De lo contrario, ni con 100 valentías me atrevería a ser insolente frente a usted. Chen Bin de la sucursal de Shenzhou, corrupto y violador de la ley. Abusó de su poder para beneficio propio, ofendió a sus superiores. Perturbó gravemente el orden del grupo. Desde este momento queda despedido y será investigado. Señor Jian, Si no cierras la boca te haré pudrirte en la cárcel. Fuera. Sí, sí, sí. ¿No falta alguien? Acierto, casi me olvido de ti. Ven aquí. Señor Jian, yo. Sin padres, ¿verdad? Sin hermanos ni hermanas, sin ataduras, ¿no? Me equivoqué. Sin ley, sin límites, ¿eres invencible? No me golpees más, solo soy un pequeño gamberro que busca comida en la calle. Señor Jian, por favor, perdóname. Son Ganglón. Haz que tus hombres lo metan dentro. Haz que se pudra en la cárcel. No, todavía soy útil, señor Jian. Sé que todavía soy útil. ¿Quién se atrevería ahora a impedir que la señorita Su sea la única invitada de honor en la posición principal? Padre, Yezuo no es más que un desecho de la familia Ye. ¿Cómo puede hacer que la familia Ye sienta presión? ¿Acaso tiene alguna otra identidad? ¿Todavía no entiendes el plan de Lanyagua? ¿Qué? Es precisamente por su estatus de desecho que Yezuo es el cuchillo más afilado para penetrar en la familia Ye. Por eso hoy, al celebrar esta fiesta de cumpleaños, en realidad es una advertencia para la familia Ye. Bien, muy bien. En 5 años, un perro callejero se convirtió en Lanyagua. El cuchillo más afilado para traicionar a la familia Yetu. Realmente eres un pequeño encanto. Diga lo que digas, mis métodos son honrados. No como su familia que se aprovecha de su relación con el grupo celestial para fanfarronear. La próxima vez quieren que Lanyagua venga a darles apoyo.
Así que parece que la relación entre la familia Ye y el grupo celestial no es tan buena como dicen. Entonces eso significa que la familia Ye está en grandes problemas. Solo sabes aprovecharte de las circunstancias ante el verdadero poder. Por más que grites, ¿de qué sirve? Este es el grupo celestial, con quien mi familia Ye ha firmado el acuerdo de cooperación de nivel SSS. Con este acuerdo mi familia Ye de Kioto es el mejor aliado del grupo celestial. El contrato de más alto nivel. Solo hay 3 en todo el mundo. Ni siquiera los 4 directores generales se atreven a tocarlo. Solo Lanyagua puede abrirlo personalmente. Exacto. Este contrato fue aprobado personalmente por Lanyagua. Incluso si eres el director general mundial. No puedes mover a Yezhuo. Nuestra relación es indudable. ¿Cómo piensas enfrentarte a esto? Simplemente firmo. Y lo cancelo, ¿no es así? Tú. Si te atreves a usar la identidad de la familia Ye para molestar a Lanyagua y cancelar la cooperación, te aseguro que en esta vida nunca te recuperarás. Y será peor que la muerte. Llegados a este punto, ¿todavía piensas en castigarme? ¡Qué ingenuo! ¿Crees que sigo siendo el mismo de antes? Ahora su familia Ye solo puede ser aplastada por mi ferocidad. ¿Aplastada? ¿Tienes esa capacidad? No te andes con rodeos. Si de verdad tienes poder, demuéstralo. Y aplasta a mi familia Ye de Kioto. Son solo palabras vacías. ¿O estás ocultando algo? Pronto sabrás la respuesta. El primer paso es cancelar toda la cooperación. Absurdo entre dos grandes grupos financieros internacionales, con acuerdos de billones. ¿Tú dices que se cancela y se cancela? No sabes lo que es el cielo y la tierra. Así la familia Zhao de Hanzhou, ¿verdad? Casi me olvido de arreglarte, Jianyu. Dentro de 2 minutos la familia Zhao será eliminada de Hanzhou. Yo. Chico, no seas tan arrogante. No eres más que un hijo abandonado de la familia Ye, temporalmente favorecido, convertido en un pequeño lindo bajo el mando de Lanyagua. Un pequeño lindo. Mi familia Zhao de Hanzhou desea con la familia Ye de la capital hacer que su vida sea peor que la muerte. La familia Fu de Hanzhou se adhiere. Mi familia Xiao de Hanzhou desea unirse a todos. Hacer que tu vida sea peor que la muerte. ¿Por qué no te vas primero? No pasa nada. Todos ellos no van a durar mucho. Con mi habilidad, las 4 grandes familias de Hanzhou y la familia Ye juntas no son una amenaza. Tu habilidad. ¿Te refieres a que hablas tonterías? ¿Odioso y despreciado o que desde pequeño solo has sido una piedra de paso para mi Yetao? Una piedra de paso. Quedan medio minuto en lugar de perder el tiempo conmigo. Mejor piensa bien venir a Hanzhou. Hizo que la familia Ye perdiera casi 1 billón. ¿Cómo le vas a explicar a Yelao Taijun cuando regreses? Yezhuo. Realmente estás demasiado metido en el papel, no puedes salir. Dices que tú y Lanyagua vinieron a Hanzhou hace 5 años. Pero el resultado es completamente diferente. ¿Qué acaso? Lo sé, mi papá es ese gran personaje del que hablan, el gran personaje Lanyagua. ¿Acaso? ¿Acaso es como lo adiviné? Las palabras de los niños son inocentes. Yezhuo, realmente no eres una buena persona. Incluso engañas a los niños. Ay, pobre de mi sobrina. Tan joven. Ya tiene que lidiar con la debilidad e incompetencia de su padre, atrayendo innumerables problemas, cargando con una vida de deshonra. El tío está equivocado. Mi papá no es mi vergüenza. Es mi orgullo. Mi papá es Lanyagua, ustedes los adultos. ¿Cómo no pueden verlo? Sus mentes son demasiado complicadas. No quieren reconocer la habilidad de papá y tampoco quieren negar sus propios juicios. Algunas personas prefieren engañarse a sí mismas a admitir la excelencia de papá. Por eso nunca despertaremos a quienes finjan dormir, ¿verdad? Yezhuo, pronto adivinaré. La verdad de todo esto pronto te haré caer. Desde las nubes hasta el abismo. Gente terca que sigue un solo camino hasta el final. La verdad que obtienen solo será la verdad que ellos quieren, no la verdad real de las cosas. Ya te he visto a través, Yezhuo. Deja de decir palabras bonitas y sin sentido. Pronto haré que Xiao Xiao vea tu verdadero rostro. Siempre tengo razón. La persona insidiosa, astuta y egoísta. Eres tú. Bien,
Ahora te lo diré. La verdad de la que hablas. Soy yo el que todos ustedes admiran y respetan. El líder del grupo Tiansen. El hijo Ilin Lanyagua. Dice que él es Lanyagua, yo también soy Lanyagua. Él es Lanyagua. ¡Qué absurdo! Creo que estás tratando de detener un carro con tu brazo. Estos 5 años has sobrevivido en la familia Tan. Con descaro y cara dura. No es de extrañar que Churan te desprecie tanto. Y que tu suegra te rechace. Son ellos los que son insaciables. Ciegos e ignorantes. Tu familia. Y toda esta gente. Solo son unos pequeños inocentes que no saben reconocer a un dragón verdadero. Te digo en casa. Engañar a los niños está bien, pero traer esto a la mesa. Realmente es una falta de vergüenza. La señorita Jian habla por ti. Eso es gracias a Lanyagua. Es decir, tú un tipo sin agallas ni habilidades. Creer ciegamente. ¿Realmente crees que tienes talento? ¿Ya terminaste de hablar? Ahora ya casi se acaba el tiempo. Primero a tu familia Ye. Les daré un pequeño aperitivo como lección. A modo de castigo desde este momento. Haré que vean con sus propios ojos cómo la familia Ye de Hindu será devorada poco a poco. Finalmente, serán engullidos y divididos. Y no podrán hacer nada al respecto. Destruir mi contrato, palabras insensatas. Arruinar mi linaje, acto de traición. Desde ahora en toda la nación. No tendrás donde refugiarte. En todo el mundo empresarial no habrá lugar para ti. Mi familia Zhao de Hanzhou se enfrentará definitivamente a la familia Ye de Hindu para dejarlos sin lugar donde morir. Mi familia Fu de Hanzhou también cuenta. Definitivamente te dejaremos sin lugar donde morir. La familia Chu de Hanzhou cortará todos tus caminos para dejarte sin lugar donde morir. Mi familia Xiao de Hanzhou igual que los demás. Te dejaremos sin lugar donde morir. Dicho esto, ya llegó la hora. Sigues siendo terco, Yezhuo. Lo que más odio de ti es tu falta de autoconciencia. Solo hay una persona que puede destruir a la familia Ye de Hindu. Esa es Lanyagua, así que siempre has estado instigando a Xiao Xiao de esta manera. Eres despreciable. Ahora veo claro. Cuando hice que Churan se casara contigo, formar una familia y tener hijos, fue la decisión más equivocada de mi vida. Jaja, no importa. Tía inteligente toda tu vida. Pero un momento de confusión. Hasta los tigres se echan una siesta de vez en cuando. Pero aún es tiempo de cortar las pérdidas. Nunca es tarde. Exacto, cortar las pérdidas nunca es tarde. Ahora realmente no tengo interés. Que la familia Tan se destruya junto. Jaja. La persona que quiere ser destruida es. Te haré primero. A la anciana, lo siento, Taoer está en una reunión. No me importa lo que hagan. Ahora tengo que darme una explicación. ¿Qué quieres que te explique? ¿No es bueno? Estamos por el consorcio de dioses. Cancelar toda la cooperación. Todos los contratos firmados. Todo anulado en solo 3 minutos. Perdió casi 1 billón. Ustedes, la familia Yegia de Kioto, está acabada. Hijo abandonado de la familia Ye. Sí, lo siento. El hijo abandonado de la familia Ye en tu boca se ha convertido en un dragón imponente corriendo hacia el cielo, volando en el mundo. Puedes destruir tu orgullosa familia Ye. Estás en el mundo de los negocios. Sin igual. El talento unicornio en la cima. Lanyagua. En ese entonces escuchaste las palabras glotones. Creo que nací. Un día te reemplazará. Desde el momento en que me expulsaron de la familia Ye. Deberías pensar que habrá hoy. Hermano Ye, sabía que no eras algo en la piscina. ¿Estoy realmente equivocado? Quería. Si no forzamos demasiado a Yezhu, entonces nuestra familia Ye. ¡Qué existencia aterradora! No lo creo, no lo creo. No creo que sea una palabra unilateral. ¿Qué haces en solo 5 años? Talento unicornio incomparable.
En ese entonces obligaste a mi papá a casarse con la familia Sen, obligando a mi madre a morir joven, obligando a mi papá a morir deprimido. Siempre lo recuerdo en mi corazón. Desde que dejé la familia Ye, empiece a acumular sus propios recursos. Todos están allanando el camino para el consorcio de los dioses. Ahora quiero destruir tu familia Ye. Las palabras demoníacas confunden a la multitud. No puedo equivocarme, tú no eres Lanyagua, nunca tendrás esta habilidad. Solo estamos con el consorcio de dioses. Un malentendido. Esperen, jugaremos despacio. Mi venganza contra la familia Ye. La presión del consorcio Tiansen sobre la familia Ye acaba de comenzar. ¿Cómo podrías ser el talento de Qilin? Lanyagua. Señor Ye, disculpe. No entendimos bien la situación antes. Le hemos ofendido. Sí, jefe Ye. Estamos dispuestos a ofrecer el 60% de nuestros activos a usted y al consorcio Tiansen. Solo pedimos una oportunidad, sí. Si hay algo que no le satisface, dígalo. Si aún guarda resentimiento, desahóguese siempre que podamos hacerlo. Nunca nos negaremos. Señor Ye, hemos venido esta noche solo para admirar su presencia, sin ninguna otra intención. Sí. Después de conocer mi identidad, todos se han vuelto tan obedientes. Obedecemos para el consorcio Tiansen. Todo bajo el cielo es territorio del rey. Todos los lugares son súbditos del rey. Sí. Usted es una leyenda en el mundo de los negocios. El único mito viviente. Obedecemos. Sí. Estamos ansiosos por adularle. ¿Cómo podríamos no obedecer? Esperamos que el señor Ye nos dé una oportunidad para seguir sirviéndole. Bien, dado que son tan obedientes. Les recompensaré cortando su propia salida. Señor Ye. ¿Está bromeando, verdad? Estamos totalmente dedicados a servirle. Nunca pensé que el señor Ye, como un titán en el mundo de los negocios, fuese tan accesible en su trato. En su forma de hablar, tan ingenioso y humorístico. Alto. Primero, no me gusta la adulación. Segundo, siempre digo lo que pienso. Les di una oportunidad, no supieron aprovecharla. Son solo un grupo de insignificantes, que intentan moverse entre diferentes poderes, saltando de un lado a otro. Al final terminé cerrando mis propias oportunidades. ¿No es eso cosechar lo que uno siembra? Señor Ye, mírenos. Estamos sinceramente arrepentidos. ¿No está siendo demasiado severo? Si las disculpas sirvieran, ¿para qué necesitaríamos leyes? ¿Para qué necesitaríamos reglas? No piensen en destruirlo todo. Esas pequeñas tretas suyas, para mí no son nada. Señor Ye, todos nosotros tenemos ancianos y niños que cuidar. Ellos pueden valerse por sí mismos, siempre que sean honestos y no cometan crímenes. No hagan el mal, ustedes no tienen oportunidades, pero ellos sí pueden tenerlas. Bien, como jefe de la familia Zhao de Hanchen, estoy dispuesto a seguir la decisión del señor Ye. Autodestruirme. Esperen. Ahora lo sé, finalmente lo sé. He obtenido evidencia concluyente de que Yezuo no es Lanyagua. El señor Ye mencionó que hace 5 años, Lanyagua y Yezuo fueron a un hotel en Hangchen, lo he verificado. Ese momento coincide con el tiempo en que concebía Xiao Xiao. Si Yezuo fuera Lanyagua, no debería estar escondido en un pequeño lugar como Hangchen, sino dominando el mundo de los negocios, en una batalla con los grandes capitales globales, destruyendo a todos. Si debe ser así el verdadero Lanyagua. Estos 5 años debe haber ascendido rápidamente, alcanzando la cima, convirtiéndose en el hijo prodigio sin igual, Lanyagua, mientras que él, un simple ama de casa. Ay, por favor. Por un error del destino llevé a nuestra Churan directamente a la cama de Lanyagua. ¡Ay, qué gran honor! Realmente no lo esperaba, que habría tal sorpresa. Personas mediocres que sueñan con el emperador usando un arado de oro. Es realmente ridículo. Xiao Xiao tenía razón, ella es la hija de Lanyagua, y eso prueba que la persona con la que tuve relaciones aquel año no es el propio Yezuo, sino el verdadero Lanyagua. ¿En serio? Yezuo. Tu chico, ¿cómo lograste que Lanyagua criara a Xiao Xiao e incluso llevara tu apellido Ye? Es un honor que no mereces ni en 8 vidas. Él es un estafador de pies a cabeza, que nos ha hecho perder tanto tiempo buscando al verdadero Lanyagua. De lo contrario, nuestra familia Ye ya sería una de las más importantes de Shenzhou. Ahora entiendo por qué Lanyagua
Te protege pequeña y hace que la señorita Jian y Song Kanlon te cuiden. Incluso te dio la pluma para firmar. Resulta que ya sabías que Xiao Xiao es la hija de Lanyagua y lo usaste como chantaje para hacer un trato. No, no. Mi papá es Lanyagua. Me están confundiendo. Xiao Xiao puede estar confundida, pero la abuela no lo está en absoluto. En resumen, él es un estafador. Un pequeño adorable de pies a cabeza. Pero Xiao Xiao, tú llevas el apellido Ye. Eres de nuestra sangre. No te saldrás con la tuya, haré que Lanyagua me dé una explicación. Señora, ya hemos aclarado todo este Yezuo. No es ningún Lanyagua. Solo se hizo cargo de criar a su hija. Ya lo sabía, no importa cuánto se jacte. Por más que finja, sigue siendo un pequeño adorable que no llegará a nada. Sí, tus ojos son como una regla. No te equivocas en nada. Busca una oportunidad para traerlo. Esta vez lo exterminaré de raíz. La señora ha dicho que en agradecimiento por el gran apoyo de todos a la familia Ye, los invita a todos a la capital para una cena familiar. Ja, ja, ja. Definitivamente no nos equivocamos de bando. Tienes razón. Solo sigue a la familia Ye de la capital y seguro alcanzaremos el éxito. Ahora viendo a este pequeño adorable que vende su dignidad por fama, tan engreído y presumido, me resulta molesto. Ver a gente como él me da náuseas. Yezuo, te lo dije tarde o temprano. Vas a pagar por todo esto. No eres Lanyagua y yo. Soy la esposa de Lanyagua. Ya no te sientes tan orgulloso, ¿verdad, canalla? La señora Lanyagua lo era. Pero ahora estamos divorciados. Yezuo, ahora ya no tiene sentido que finja ser importante y superior. Voy a hacer que Lanyagua se haga responsable de mí, vamos. Papi, abrázame. O abrazo Xiao Xiao, ¿estás feliz hoy? Feliz. Tampoco te sientas muy triste. De cualquier manera, tu amor por Xiao Xiao y tu preocupación son reales aunque no seas Lanyagua. Estoy dispuesta a estar contigo. Criar a nuestra Xiao Xiao hasta que sea grande, ¿de acuerdo? Ruoxue, gracias por todo este tiempo, por tu apoyo y ayuda. Sin embargo, lo de formar una nueva familia. No quiero oír formar una familia contigo, tener hijos. Es algo que he estado pensando durante 20 años, así que... Señor, ya acepto esta lista de regalos. De ahora en adelante soy tuya, Yezuo. Ruoxue. Está bien. Mi mamá me llama, voy a contestar el teléfono. Xiao Xiao, me voy ya, adiós. Papi. Vamos a llevar a mamá Ruoxue a casa. Xiao Xiao, es que de verdad. ¿No sientes nada por mamá? No es eso. Xiao Xiao en realidad la extraña mucho. Pero desde que tengo memoria. Ya sea en reuniones de padres o cumpleaños. Siempre ha estado papi. Bueno, entonces busquemos una oportunidad. Para despedirnos formalmente de mamá. Y luego vivir con la tía Ruoxue, ¿de acuerdo? Sí. Mamá, ¿qué pasa? Ruoxue, has armado un gran lío. Déjame hablar, Ruoxue, vuelve rápido. Yelao Taijun anunciará formalmente en la cena familiar de mañana por la noche la disolución del matrimonio arreglado con la familia Su y tomará medidas drásticas contra la familia Su. ¿Qué? El señor ya acaba de recibir noticias de Yelao Taijun. Planea anunciar en la cena familiar que Yetao será el próximo líder de la familia Ye. Anular el matrimonio arreglado con la familia Su. Y además quiere perseguirme y matarme. Y cortar la colaboración con la familia Su. Para vengarse de su Ruoxue. Con Yelao Taijun. También ha invitado a las 4 grandes familias de Hanzhou a un banquete en la capital. Probablemente planea cortar el problema de raíz. Muy bien, es hora de saldar esta vieja cuenta. Hermana, ¿qué haces aquí? No es que escuché que te vas a casar con Yezuo, un divorciado con un hijo. Tomé un vuelo inmediatamente para detenerte.
¿Eres el gobernador del Pacífico o qué? Te metes en todo. Cuando eras pequeña decías que te casarías conmigo. No decías eso. Bueno, desde pequeña siempre te he obedecido en todo, hasta en qué ropa interior usar, pero en esto del matrimonio voy a decidir por mí misma. Esto no depende de ti. Un grupo de nosotros nos hemos movilizado para organizar la cena familiar de los Ye, para invitar a la señorita Sukin y promover tu matrimonio con el consorcio Tiansen. ¿Qué matrimonio arreglado? Sí, desde que supimos que tú y la señorita Sukin son amigas, propusimos el matrimonio, pensando en movilizar los recursos de las familias Suiye para casarte con el talentoso Lanyagua que domina el mundo. Aunque Lanyagua y yo tenemos a Xiaoxiao, no será tan adorable como Yezuo. Solo sabe chantajear moralmente. Si obtengo la compensación adecuada, usaré esos recursos para crear otro consorcio Tiansen. He estado con él 5 años como es. Lo sé mejor que tú. No más charlas mientras nuestras dos familias te casen con Lanyagua. Ascenderemos al tope del mundo, a la mayor velocidad. Ustedes los Ye no solo me ven como una herramienta para matrimonios comerciales, sino también como un sacrificio adorable. Esto no importa, el mercado es como un campo de batalla. En los negocios solo importa el resultado, hermana. No te sientas ofendida. Nuestro jefe del consorcio Lanyagua, desde que apareció hace 5 años, solo tardó 3 años en dominar el mundo empresarial y ahora monopoliza los activos clave de los países occidentales. Energía. Otros 5 años. ¿Sabes su verdadero nombre, identidad y antecedentes? Eso no lo sé. Pero ahora es una leyenda. ¿Por qué? Antes de que se fundara el consorcio Tiansen, nadie en el mundo empresarial conocía a Lanyagua. Pero en solo 3 años se hizo famoso en todo el mundo. Chica, debes entender. Nacer en una familia rica no tienes elección, ya que has disfrutado de la riqueza y el lujo de la familia adinerada durante media vida. La otra mitad de tu vida tendrás que pagar el precio. Todo lo que has obtenido ya tiene un precio base. Tú. Hermana, no les hagas caso. Lanyagua es muy buena persona. No me importa, solo me gusta el hermano Ye. Y solo me casaré con el hermano Ye. Incluso alguien con 20 años de trombosis cerebral no diría algo como eso. Ese pequeño Yezuo puede compararse con Lanyagua. Es como el cielo y la tierra. No importa con quién lo compares, no importa su estatus o posición, creo que no es una persona común. Pronto será un dragón. Señorita Su, el amor ciego te hará daño. Señorita alguien tan egoísta y frío como tú. No entiende nuestros sentimientos. Esto es amor. Te amo, amor de caramelo. Este chico te salvó la vida. ¿Qué te tiene tan hechizada? Crecimos juntos, éramos inseparables. No me desprecia cuando estoy en problemas. Yo no lo desprecio aunque esté divorciado y con hijos. Quiero casarme con él y estar juntos para siempre. ¿Hay algún problema? Mientras estés en Shenzhou. Con quién te casas no depende de ti. Incluso si ahora no hay oportunidad, habrá oportunidades en el futuro. Hace 10 años prometí casarme con él y me casaré con él. No importa si tengo que esperar otros 10 o 20 años, siempre estaré con él. Tonta. ¿Cómo no lo entiendes? En esta vida podrás convertirte en, después de la alianza entre las familias Ye y Su, la cima de las familias más poderosas del mundo. Un escalón. Yo. La familia Ye de la capital. Aún quieren llegar a la cima de las familias más poderosas del mundo. Ustedes no son dignos. Porque con una sola palabra mía. Atrevido. Como una oveja en la boca del tigre. ¿Todavía te atreves a hablar con arrogancia? Que alguien capture a este desecho. Ja ja ja. Todos pueden ver que esto es una trampa. Solo tú eres tan tonto como para caer en ella. Idiota. Hoy estás condenado. Yezuo, ¿crees que enfurecerte por una mujer es valiente? Esto es como una polilla que se lanza al fuego, buscando tu propia destrucción. Hermano Ye, vete rápido. Es la familia Ye la que quiere escapar. No tiene esa oportunidad. ¿Cómo saben ustedes? ¿Que no soy yo el que está atrapando al pez en la olla? Roxue, no te preocupes. El hermano Ye ya es tan fuerte que nadie se atreve a tocarlo. El desecho de la familia Ye que no conoce su lugar. Al borde de la muerte y todavía habla con arrogancia. Que alguien lo arrastre y lo elimine. Yezuo.
En consideración a nuestro matrimonio, si estás dispuesto a arrodillarte y admitir tu error, y prometes no volver a entrar en el mundo de los negocios, entonces como invitado de honor, intercederé por ti ante la anciana Ye. Interceder primero. No necesito que intercedas por mi segundo. Tampoco eres digno de interceder por mí. En eso tienes razón. Esta vez definitivamente arrancaremos de raíz. Yezuo. Tú el desecho de la familia Ye. No deberías vivir en este mundo. Sin sentido absurdo. Esta vez la familia ya está acabada. El desastre está a punto de llegar. ¿Aún te atreves a hablar con arrogancia? Vengan. Actúen. Yezuo, todo esto es culpa tuya. ¿Dónde está la gente? Vieja bruja. Aunque sean un grupo de inútiles. Unos adorables parásitos. Por más fuerte que griten, nadie les hará caso. Ah, por cierto, se me olvidaba decirles. Esos 100 guardaespaldas que tenían escondidos ya fueron eliminados por mis 12 guardias. Para salvarse a sí mismos, revelaron todas las cosas sucias y despreciables que la familia ya ha hecho estos años. ¿Cómo lo hiciste? ¿Con solo estas cosas? ¿Quieren acabar con mi familia Ye? No es suficiente mientras la familia Ye tenga billones de activos y conexiones. Nadie podrá tocarnos. Originalmente pensé en cortar primero los recursos de la familia Ye, pero no esperaba que para lograr sus fines la familia Ye fuera tan despiadada. ¿Estás fanfarroneando? ¿Qué? ¿Qué? La familia Ye traficó con tesoros nacionales. Fueron descubiertos con pérdidas de casi 100.000 millones. Esto no puede ser, debe haber algún malentendido. ¿No vinimos a acabar con los remanentes de la familia Ye? ¿Cómo terminó así la cosa? Dije que la familia Ye está acabada. ¿Qué? Los activos de la familia Ye en bancos extranjeros de $1 billón fueron declarados como transferencias ilegales y congelados por completo. Los principales comerciantes mundiales cancelaron contratos. La familia Ye perdió 8 billones de activos. La familia Ye va a la bancarrota. La familia Ye, que ha existido por milenios en Shenzhou, ¿realmente va a quebrar? Todo esto lo hiciste tú. Sí, ¿Cómo? ¿Cómo pudiste hacer todo esto? Ustedes son. Los 4 principales responsables del grupo Tiansen. ¿De verdad eres? así es, lo soy. La princesa guerrera del norte, el campeón del sur, el protector del oeste, el compañero del este. Saludamos a Lanyagua. El hijo del Qilin del grupo Ao Tiansen. Con billones de activos. Dueño de millones de comerciantes. Derrotando a los magnates de Occidente. Sin perder una sola ciudad, territorio o región de Shenzhou. Proclamado por el emperador, Lanyagua. Designado por el cielo, con larga vida y prosperidad. Hasta ahora nadie en el mundo desconoce tu nombre. Realmente eres. El talentoso Qilin Lanyagua. Jian Yusukin. Haz que estas personas pasen el resto de sus días en prisión. Sí. No me lo esperaba. El incomparable Lanyagua resultó ser el hijo abandonado de la familia Ye. Yezuo, dame un hijo rápidamente. Quiero ser tía. Eres insoportable, no importa cuál sea la identidad del hermano Ye. Me casaré con él, solo que no sé si él querrá. Yo quiero.
La voz del señor Ye es demasiado baja. Nuestra Roxue no la escuchó. No bromees. Digo que yo. Jethwo realmente eres. El hijo del Qilin que fundó el grupo Tiansen. El incomparable Lanyagua que asombró al mundo. Así es esta vez. Te lo digo con toda seriedad. Yo soy el talentoso Qilin. Yo soy Lanyagua. Y también el padre biológico de Yejiaoxiao. También es el hombre más débil y cobarde del que hablas. El más incapaz. El más humilde. Señor Tan, de repente nos enfrentamos a un bloqueo global, un cerco. La ruptura de la cadena de financiamiento, la quiebra total. Señor Tan, Recuperaré lo que es mío. Jethwo 5 años. Estuvimos juntos 5 años y nunca me dijiste tu verdadera identidad. Si me lo hubieras dicho antes, nada de esto habría pasado. Solo usé una empresa en quiebra. Para llevar al grupo Tan a donde está hoy. Y luego te volviste arrogante. Despreciando todo y a todos. Si te hubiera dado más. Jethwo, todos son excusas. Si hubieras sido honesto desde el principio sobre tu identidad como Lanyagua, entonces nuestra familia Tang te habría adorado. No nos habríamos atrevido. Adorarte. Yo solo quería protegerte a ti y a Xiaoxiao. Para que no soportaran una gran presión. Para que no fueran arrastrados al vórtice de las luchas comerciales. Pero descubrí. Que tu familia es tan fría y despiadada, pero aún así. Te estoy dando una oportunidad para quedarte. ¿Quieres decir que? ¿Cuántas veces te lo he dicho? Yo levanté al grupo Tan. Yo te di la orden de 500.000 millones. Solo tenías que esperar 3 días. Y podrías haber sido el centro de atención. En la fiesta de cumpleaños de Xiaoxiao. así que todo lo que pertenecía al señor Tan se ha ido. Todo ha sido para ella. Estas cosas deberían haber sido mías. Te equivocaste estos 10 años. Nunca pensé en abandonar al hermano Ye, aunque ya se haya casado y tenga hijos. Yo he estado esperando en silencio. Solo espero que algún día, el cielo nos permita reunirnos de nuevo. Ahora es lo mejor. Así que. Tú y tu familia Tan. Si tan solo me hubieran creído una vez. No habríamos llegado a este punto. Entonces todavía te escondes demasiado. Demasiado secreto. Si tan solo mostraras un poco el poder financiero de Lanyagua. ¿Qué sentido tendría? Esta mujer. Solo amará mi estatus y poder. Posición. Estas cosas para mí son etéreas. Insignificantes. Y nunca me amará a mí como persona. Tan Churan, no lo olvides. Fue tú quien propuso el divorcio. ¿Realmente fue mi culpa? Cada uno debe responsabilizarse de sus propias decisiones. Quizás no tengas la culpa. Pero realmente no somos compatibles. Así que tú, tan noble como Lanyagua. Lo más preciado en tu corazón. Lo más valorado. ¿Qué es realmente? Familia, amor. Y lo que menos te importa. Cuidar. Mamá come dulces. Pronto llamaré a la tía Roxue. Mamá. No podré verte tan seguido. Te extrañaré. Xiaoxiao, lo siento. Mamá lo siente. ¿Puedes perdonar a mamá? Xiaoxiao. Mamá se equivocó.